Hola, 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 buenos días tengan todos ustedes y todos quienes y todas quienes se suman al aire de Radio Nuevo Día. Bienvenidos a la continuidad de la mañana. Tomá, ¿querés irte? Tomá. No pasa nada, yo me lo arreglo con el otro. Siendo las 9:43 de la mañana, mientras Fernando Tornú acomoda un auricular que se le sale siempre la almohadilla, empezamos esta propuesta matutina que hasta las 12 te acompaña con toda la información posible y se llama Arriba el Día. Aprovechamos que nos dejan el aire calentito y con el streaming cargado nuestros compañeros Karina y Claudio de la otra gestión y venimos a desandar un poquito más de información en la mañana con la apoyatura de Karina que sigue con nosotros hasta el mediodía, pero en este caso desde el móvil de Nuevo Día. Es un jueves más agradable que lo que fue el miércoles, comienzo de otoño, como ya nos lo dijo Claudio también, que ya había comenzado en realidad ayer cuando nos levantamos. A esta hora, 7 grados 6 la temperatura, 3 grados 5 la sensación térmica, la humedad es del 73%, el viento sopla desde el oeste a 29 kilómetros por hora en este jueves, que tiene una máxima de 13 grados, que está algo lluvioso y que tiene chaparrones previstos hasta la tarde de esta misma jornada con algún incremento en la intensidad del viento. Brian Álvarez es el operador de esta nave que te acompaña hasta el mediodía. Buenos días, amantes de la libertad. Buenos días para vos también, querido Brian. Está cada vez más afilado, saca audios por doquier, efectos que nos acompañan y le dan color a esta mañana gris de jueves. Otro que le da color a la vida es mi estimado Héctor Mancilla, que además está haciendo unos riquísimos mates desde temprano. ¿Cómo le va, amigo? Bien, Juli, un gusto. Un gusto, amigo Fer, Juli, el comandante que está del otro lado conduciendo el destino radial de esta emisión, ¿no? Y nuestra estimada audiencia, como siempre, a la cual no debemos olvidarla, ¿no? Porque es la que nos pulgar para arriba, pulgar para abajo. Exactamente, la que nos da sentido, si no le estaríamos hablando a la nada misma, ¿eh? Aunque ustedes a veces no nos manden mensaje y no quieran participar, nosotros los sentimos presentes, igual del otro lado, en YouTube, en Facebook, en la radio misma, ¿por qué no? Y a través del portal www.eldiarionuevodía.com.ar. No sé por qué digo www, ya eso no se estila. Y también en radionuevodía.ar, que es la web propia de nuestra emisora. Fernando Tornú, ¿cómo le va? Buen día. ¿Ya pudo con su auricular? Buen día, ya pude. Les agrego una, www.clasificadosnuevodía.com.ar. No me digas, aplauso para ello. En muy breve va a estar ya embebida, pero con esa dirección también. Dentro de www.eldiarionuevodía.com.ar va a haber un banner hermoso donde vas a ver qué va a decir Clasificados Nuevo Día. Vas a entrar ahí y vas a encontrar ahí profesionales, oficios, inmuebles, cualquier cosa que quiera vender. Sí. Va a estar ahí también. Está casi terminada la web que nos está haciendo la gente de Cimatech, así que les agradecemos y en breve, bueno, las chicas Nazarena y María están trabajando mucho para ir sumando participantes a la web y los clasificados, pero ya casi está. Eso quería preguntarle, ¿cómo hago para justamente estar en esos clasificados? 15, 27, 57, 33, ¿puede ser? A ese o a los de siempre, al mío, al tuyo, 51, 60, 52, de alguna manera van a ir derivando hasta llegar a las chicas. No pueden decir que no hay canales. Claro, Brian Perrotista, por ejemplo. Por Instagram, por donde quieran nos contactan y nosotros derivamos la cuestión a las chicas que ya van camino a los 100 participantes dentro de los clasificados de Nuevo Día. Y la idea es que sean muchos, 300, 400. Con el paso no tiene límite, así que venid todos, seráis recibidos en esta propuesta que te va a potenciar, no te vamos a dejar a gamba, te vamos a acompañar siempre
y a tratar de impulsar en estos tiempos complejos. Nos abrazamos entre todos y salimos adelante. 9:48 de la mañana, presentado todo el equipo, me presento yo, que soy Julián Quirós. Hoy estoy de buen humor, he dormido bien, lo suficiente, que es poco para mí. Para mí, poco es suficiente en el sueño. Así que 4, 5, 6 horas, suficiente para afrontar lo que viene del día con energía, como necesitamos por estas latitudes. Brian, disponemos de desayuno de noticias energético, nutritivo para esta jornada de jueves. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Bueno, estamos viviendo prácticamente horas de relatos salvajes en Santa Cruz. Ayer te contábamos de este enfrentamiento en la UOCRA donde terminaron dos personas en el hospital, 2 hombres en el hospital, uno con una herida cortante en el cuello, otro con una herida de bala en la pierna, después se sumó otro lesionado más los que habían terminado con golpes productos del enfrentamiento entre los NICS y los norteños. Bueno, también la policía informó que hubo una pelea en el estacionamiento de un supermercado acá en Río Gallegos y que en el medio de la pelea un hombre sacó un destornillador y le pegó al otro con el destornillador. Después dicen que el agresor dijo que le pegó que le dio con el destornillador al otro porque se había sentido intimidado porque el damnificado, digamos, del que le recibió el que terminó lesionado, destornilladorazo, no sé cómo decirlo, le había mandado mensaje por WhatsApp amenazándolo. Se cruzaron en el estacionamiento del súper y dijeron, sí vos sos, y me manda el mensaje y bueno, se conocían, sí. Esto fue ayer, aparte a las 11 menos 20 de la mañana en un supermercado de nuestra ciudad. En supermercado La Anónima, ¿no? Imagínense, vos vas a comprar supermercado, te bajás y ves que los tipos se están dando y que uno saca un destornillador y le da al otro. Fue acá cerca, ¿no? El de Sapiol, el de esta calle. McKinley y Barbería. Claro, allá de la Juan José Paz. La Juan José Paz. Esa sucursal. Ahí claro. Se fueron a dirimir. Se cruzaron de casualidad, ya venían mal con amenazas vía celular, vía WhatsApp. ¿Quién te conoce, papá? ¿Quién te conoce? Así que uno sacó el destornillador y le entró a dar al otro con eso. Así que la policía, los dos de 31 años, coinciden en la edad, y uno terminó obviamente detenido, le confiscaron el destornillador que usó para atacar al otro, y le hicieron, tuvo que declarar obviamente, y dijo que en las horas previas había sido amenazado por quien terminó lesionado a través de WhatsApp. Así que dijo, sí, que vos me amenazaste, vení. Te voy a sacó el destornillador y le dio con el destornillador. Pero, ¿Philip o Plano? Aparentemente Philip, no quiero dar detalles, pero la policía... O puede ser el otro, ¿viste? Che, pero qué pasado que de vuelta que hay que estar para las 11 y 20 de la mañana, imagínate... No, y eso que es un día tranquilo y cuando tengas un mal día no te cruces. Me mandaba WhatsApp, no lo dejaba dormir. Así que hay que tener cuidado, siempre hay uno más loco que otro. Claramente, ¿no? Eso aplica. Hay que tener mucho cuidado porque uno por ahí se mete con uno y después el otro un loquito. Bueno, hay una noticia a nivel nacional, la va a contar Héctor capaz. No sé si vieron, es viral lo que pasó en una peluquería, ¿no? Terrible, sacó un arma y le disparó en la cabeza al otro. Así que mucho cuidado, a evitar los líos y a tratar de dirimir las cosas de una manera más tranquila.
Bueno, ayer fue día de bastantes novedades del gobernador Vidal, que anduvo por Buenos Aires, se está tratando de defender, según dice el gobierno, los puestos de trabajo en ICRT y en las represas. Subimos una foto que ayer Juli fue muy rápido para subirla, donde apareció con Facundo Moyano y el posteo en Instagram, en una historia que después borró, o borraron quienes manejan la cuenta de Vidal, supongo yo, donde decía no hay plata y salía Vidal mostrando criptomonedas, ¿no? Una valijita con criptomonedas que son obviamente a modo de muestra, porque las criptomonedas son virtuales. Claro. Con Facundo Moyano. Esta nota después fue viral a nivel nacional del encuentro de Moyano y Vidal con las criptomonedas de por medio. En el medio de esto hubo también reunión con Guillermo Francos por ICRT. Y bueno, de ahí salen novedades auspiciosas, ¿no? Que está Me según... gusta mucho tu concepto auspiciosas. Es prudentemente optimista. Sí, porque en realidad el mismo Francos fue el que dijo después, defendemos a ICRT para que siga siendo pública. Así que, bueno, después está en la palabra de que les van dando a Vidal, ¿no? Porque habló Terriecut, que dijo, no le dijo, ni vamos a privatizar, ni vamos a cerrar. Después aparece Franco, dijo, le vamos a defender para que siga siendo pública. Pero bueno, después ya veo que le vienen con el sogazo de la privatización. Por otro lado, en la ley ómnibus aparece como sujeta a privatización o concesión. Pero hay que entender que la ley ómnibus es un momento justo porque la ley ómnibus todavía está en borrador. Sí. Capaz que... A lo que voy es a la intención, o sea, públicamente te dicen una cosa, después en la ley dicen otra. Nos aferramos a lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Que le busquen la manera para que sea productivo ICRT y que siga siendo una empresa pública del Estado. En ese sentido también hubo novedades con... que sea como sea, que se conserven los puestos de laburo, que eso funque, ¿no? Porque si no a la larga sigue siendo una mentira. Claro, porque en sí la privatización no significa que echen a todo el mundo, ni echen a nadie, pero... Los casos, los antecedentes que hay es que siempre termina habiendo un recorte de personal, por eso siempre el miedo a la privatización. Y también hubo acciones respecto a las represas, porque el diputado nacional Sergio Acevedo presentó un proyecto de resolución por ICRT y por las represas, que ese proyecto en la Cámara de Diputados tuvo respuesta favorable y determinó la citación de los ministros del Gobierno Nacional, Diana Mondino y Luis Caputo, quienes van a brindar explicaciones acerca de la decisión del Ejecutivo Nacional respecto de ICRT y también de las represas, donde la cuestión está más complicada y también porque depende de la relación con China. Los chinos están recalientes con el gobierno de Milei. Si fuera por ellos, la dejan ahí parada la obra 3 o 4 años más. Pero bueno, el gobierno está activando, es lo que se le puede reconocer, con la intención de sostener los puestos de trabajo que dicen son más de 5.000 solamente entre ICRT y las represas los que están en juego. Bueno, esto te lo contábamos ayer, pero lo actualizamos. Está confirmado entonces que el nuevo valor del transporte público en Río Gallegos va a ser de 800 pesos. Va a regir este valor desde el próximo lunes. Y es lo que informó el municipio, desde donde destacaron que se hacen cargo de parte del aumento que toca por todo este lío que hay por la quita de subsidios al transporte a nivel nacional. Citibus había pedido un boleto a 1.400 pesos, se reunieron con el municipio, estuvieron dialogando. Desde Citibus indicaron que desde el gobierno les dijeron que no se podían hacer cargo de esa diferencia, y el municipio termina destacando que van a ser ellos los que se van a hacer cargo de la diferencia de esos 1.400 pesos a los 800 que finalmente va a costar el boleto para todos los usuarios de colectivo en Río Gallegos, con la salvedad, también dijeron desde el municipio, de una quita de un 55% para los que tengan diferentes beneficios en la tarjeta SUBE. Así que quienes los tengan, por favor hagan el trámite o hagan lo que tengan que hacer para tener ese descuento, con lo cual el boleto para ellos pasará a ser de poquitito menos o más de 400 pesos, ¿no?
Así que es una buena diferencia, que en realidad es gente que por algún motivo económicamente está con algunas vulnerabilidades y se toma en cuenta para hacerles el descuento de más del 50% en el boleto de transporte público en Río Gallegos y en este caso en Río Gallegos habrá que ver qué pasa con las localidades en las otras en las cuales hay transporte público en nuestra provincia. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Qué dolor, qué pena en este caso, más allá de la intoxicación y intervención de un hombre de 43 años debió ser internado en observaciones en el hospital de El Calafate, de Río Turbio. Es que un camión repleto de papel higiénico, y con lo caro que está hoy el papel higiénico, se prendió fuego. Es un camión de transporte de Vesprini, fue en este caso el cuartel 21 y el octavo intervinieron justamente para sofocar el incendio que se produjo en la parte posterior, en la cabina de traslado, digamos, ¿no? En la del chofer, donde justamente tomó fuego el equipo de refrigeración del camión, donde había papel higiénico por un lado y productos congelados también. El hombre justamente debió ser asistido por haber inhalado fuego. Yo dije que se dirigía o que tenía como destino Río Turbio, pero esto sucedió en El Calafate, donde este hombre debió ser intervenido rápidamente, trasladado hacia el hospital, pero que se encuentra en buena condición de salud. La cuestión es la pérdida de la carga y lo caro que está el papel higiénico. Ahora más si no jodemos más porque ya son las 10 de la mañana. Una obra importante que es un paso en la consecución de lo que hay que dar para un objetivo de lo que tiene el gobierno provincial, que es volver a poner en valor la flota pesquera local. En este caso de Caleta Olivia ya iniciaron trabajos en el buque Liliana justamente, y ayer lo que se concluyó fueron las tareas en el sector del puerto de Caleta Paula, en Caleta Olivia, allí donde justamente se hizo un dragado para que puedan justamente ingresar las embarcaciones, 500 metros cúbicos de sedimentos, rocas en la entrada de este puerto caletense, y se logró agregarle 2 metros de profundidad, lo cual permite justamente la llegada, el arribo de los buques, y es justamente en pos de la actividad pesquera que se ha concluido esta tarea. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Gracias, señor Brian. El caso que conmociona por estas horas, este asesinato a sangre fría ahí en un barrio porteño de Recoleta, en Capital Federal, en una peluquería, en una situación impensada, se dio entre compañeros de trabajo que estaban discutiendo, 2 peluqueros. Se desconoce, hasta el momento después le voy a decir por qué, alguno de los motivos sería de este horrendo asesinato, pero uno de los peluqueros ejecutó al otro de un tiro en la cabeza y se dio la fuga. Esto ocurrió el miércoles al anochecer en la peluquería Verdini, ubicada en la calle Beruti 3017,
donde, como es este barrio de Recoleta, suelen ir muchas personas del espectáculo, de la farándula porteña, ¿no? El comercio ya había cerrado sus persianas cuando comenzó a gestarse esta situación con este desenlace trágico, ¿no? En las imágenes se ve como un individuo identificado como Abel Guzmán saca un arma y comienza a increpar a sus compañeros, por lo que se puede deducir que ordena a la joven y a dos de los hombres que se levanten de sus sillas y que se hagan a un lado, y quedando cara a cara con Germán Gabriel Medina, quien ejecuta de un disparo, ¿no? Que no atina ni a moverse siquiera de la silla donde se encontraba. Pero este aquí que una vez consumado el hecho, esta persona se retira del lugar, huye. Después, horas más tarde, se dio a conocer que el posible móvil de este horrendo homicidio, que estaría de alguna manera vinculado a... sigue prófugo esta persona. Fue un día normal, dice Cristian Benítez, el abogado de la peluquería Verdini, en Recoleta, dice que no hubo ni inconvenientes, ni peleas, ni discusiones previamente que anticiparan a este desenlace. Por lo que se ve en las imágenes, había algún tipo de encono entre estas dos personas y se utilizó ese momento para descargar la ira. No era una reunión de trabajo, sino una situación para ya post trabajo, para pasar o terminar el día en la cual se encontraban los trabajadores, ¿no? de la peluquería. Guzmán trabajaba desde hace 10 años, una persona retraída y solidaria, el ejecutante, ¿no? Y se podría decir que había tensiones entre ellos, pero que nunca habían pasado a mayores. La víctima quedó gravemente herida y, bueno, horas posteriores falleció, ¿no? Así que el supuesto móvil sería alguna vieja rencilla que no había terminado de zanjarse, ¿no? Y que ayer se resolvió de la peor manera, ¿no? Lo más impactante es el video. Que sí, está porque en los hace... las redes sociales, sí. en todas las redes sociales, siempre hay como un video viral por mañana, digamos, en redes. Y en este momento el video viral es eso, porque es una discusión de hay 4 o 5 personas en una peluquería, como en cualquiera que pueda haber acá. De repente una mujer se para y se va cuando la discusión empieza a ponerse más intensa. Y de repente está el dueño con uno de los empleados de cada lado, y uno de ellos saca el arma, lo apunta como en las películas, de la punta, y le dispara y le vuela la cabeza. Es tremendo. Hasta para debatir si va o no va en redes, digamos, el contenido. Claro, sí, por el video, por la imagen, ¿no? Sí. Que siempre por ahí es censurable, ¿no? Incluso más crudo que el video que hemos visto del asesinato en Rosario en la estación de servicio. Sí. Mucho más crudo, porque acá, ahí tuvieron el cuidado de pixelarlo. difuminar como quiera acá el chico está sentado, imagino la familia, ¿no? La familia directa, la indirecta, los amigos. Los compañeros de trabajo. Se le ve cómo le vuelan la cabeza, sin el más mínimo reparo o cobertura, digamos. Cuando quiera, Brian. Venga, Brian, antes de irnos a la pausa, son las 10 de la mañana, 7 minutos. No irnos sin señalar que la agrupación Hijos, a pocos días del 24 de marzo, denuncian, una grave denuncia, no es una cuestión liviana de tomar, que una mujer fue atacada por 2 individuos en su casa que ingresaron ilegalmente a su domicilio, que la ataron, abusaron de ella y de hecho le pintaron en la pared, en una de las paredes, "Viva la libertad, carajo". Y le expresaron a esta mujer que no venían a robarle ni a ejecutar una amenaza de ningún tipo, sino que iban a matarla. No era un asalto, sino una amenaza de índole política. Así que eso llama la atención, por un lado. Y hay que prestar especial énfasis a este tipo de situaciones porque seguimos, más allá de
el avance de determinados discursos, seguimos viviendo en democracia y eso es lo que hay que cuidar fundamentalmente. Es el Día Mundial del Síndrome de Down, que justamente busca visibilizar y conmemorar, reivindicando derechos y sobre todo también impulsando un abordaje integral de herramientas para las oportunidades de estas personas, y no por ahí oportunidades que en algunos casos buscan quedar bien o cumplir con una consigna políticamente correcta, pero que mal ejecutada a veces puede ser contraproducente, pero con herramientas previas a el otorgamiento de esas oportunidades para las personas en materia laboral, sobre todo, es que justamente podemos impulsar una sociedad mejor. Así que hoy obviamente se conmemora en todo el país y es una de las cuestiones de las que seguramente van a escuchar hablar mucho en la jornada. Claudio lo hizo, ¿no?, en referencia a su propia familia y también a varios casos en nuestra ciudad que tienen que ver con el mundo de la inclusión, sobre todo en el aspecto laboral. Ese cumpleaños de Tini Stuess, el que nació un día como hoy en 1997. También nació un día como hoy Miguel Abuelo, el líder de los Abuelos de la Nada. Ayrton Senna nació un día como hoy en 1960 en San Pablo, Brasil, el campeón del mundo de Fórmula 1 3 veces y campeón. considerado exactamente uno de los mejores pilotos de la disciplina. Nacía Jair Bolsonaro también un día como hoy en 1955, el líder de la derecha tirando hacia lo extremo, expresidente de Brasil, hace un periodo y que sigue ahí tratando de estar vigente. Nacía Twitter también un día como hoy y es el Día Mundial de la Poesía, instaurado por la UNESCO para apoyar la diversidad lingüística y las lenguas en riesgo de desaparecer. Homero, Shakespeare, Rubén Darío, García Lorca, Alejandra Pizarnik, quizás son algunos de los tantísimos nombres que más recientemente en el tiempo tenemos presentes en este género. 10 de la mañana, 10 minutos de este jueves 21 de marzo. Te invitamos a la continuidad de la mañana, a la 100.9, con un poquito de música. Y enseguida venimos con más noticias acá, en Arriba al Día. Escuchamos Cosas Mías de los Abuelos de la Nada, recordando al enorme Miguel Abuelo. Fui a las fuerzas del Edén, encontré todo muy bien. Casa del prelado, lo sentí muy preocupado. Llegué a la casa de un artista, lo encontré corto de vista. Pasé por lo del capitán todo. Te quiero así, me gustas viva. Me gustas viva. Y a la hora de partir, cuando atravesé la esquina, no necesité dar vueltas, pedí a la policía y me llevaron a un cuartel sucio de gris agonía. Yo les vendí mi inocencia a un precio que no entendía. Te quiero así, me gustas viva. Yo no me nacer así, son cosas mías. Te quiero así, me gustas viva.
En esta zona no hay más luz y aunque usted no lo distinga, hay un muerto en la piscina. La vida gira así, sin cabezas por la vida. Todos juegan lo que tienen y en lo que imaginan. Te quiero así, pero estás viva. Pero estás viva, solo pedí nacer así. Pero estás viva, solo pedí nacer así. Somos amigos, te quiero así. Pero estás viva, solo pedí nacer así. Un café, medialunas y una dosis de rock nacional que te hará vibrar hasta los huesos. Así se empiezan las mañanas en esta radio. Radio Nuevo Día, 100.9. Música y noticias. Viví el verano 2024 con nosotros. Río Gallegos te impulsa. 6 gimnasios y un natatorio municipal. El deporte es un derecho y la MUNI te lo garantiza. Río Gallegos, tu capital. ¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. ¿Cuál es tu banda de rock nacional favorita? Contanos y la ponemos al aire. Web www.eldiarionuevodía.com.ar. Radio Nuevo Día, 100.9. Temporada verano 2024. Continuamos en Arriba el Día de la Mañana de este jueves. Le mandamos un saludo a Ariel, que nos dice, ¿podrían hablar del impuesto que quiere votarse hoy en el Consejo? Ayer lo dijo Claudita Rataro, le mandamos un saludo a nuestra compañera si estuviera escuchando, y hoy seguramente en Fuera de Contexto van a tener un abordaje integral, porque estimamos que será horas en las que ya haya transcurrido, haya sucedido la sesión del Consejo Deliberante. Está siendo Pero Fernando, ahora, exactamente. debería estar siendo ahora. Exactamente. Lo que se va a reclamar, en principio, o lo más importante, es según plantean, porque hay hasta flyers de esto, de ir a reclamar hoy al Consejo Deliberante, o el flyer dice no al aumento desmedido de la patente automotor. Y es algo que hemos marcado desde acá, desde Nuevo Día, que pensamos que efectivamente es desmedido, o no va acorde a lo que podría ser una política de gobierno. El municipio ha dicho y se sostiene en la postura de que la patente automotor sube porque está atada a los valores de la cara y a los valores del auto. ¿Qué planteó D'Amico en algún momento? ¿Para qué se juntaron firmas en algún momento? Para que justamente la patente automotor deje de estar ligada a cara, digamos, y sostienen ella y algunos otros que
podría existir la decisión política o que podrían existir las vías legales para que la patente automotor deje de estar ligada a los valores de Acara y se tome de otra manera el valor para que todos los años nos suba. Porque estamos en un país donde el valor de los autos, por todo lo que está pasando, sube mucho. Subió De una hecho, banda. habrá subido Sí. un 70% en un año, Sí. menos o más. Es más, creo que si compraste un auto el año pasado y lo dejaste guardado en un garage, hoy lo pones a vender y si es que lo puedes vender, Sí. ¿no? Primero que nada, te ganás una buena guita. Entonces el reclamo pasa Claro. por ahí. Lo que yo Hay entiendo- que estar atento porque Sí. lo que hay que dilucidar respecto de ese reclamo, que es justamente la preocupación que nos plantea Ariel, a quien le mandamos un saludo, es ¿qué van a votar los concejales? Claro, y otra circunstancia que no es menor es, yo tengo entendido que la tabla de Acara Ujú. es la que rige en gran parte del país el costo de mantenimiento de patente, ¿no? Que hacen los municipios, en gran parte del país. Claro. En otros lugares no sé cómo es la tabla de medición. O cuál sería la solución que, no sé qué habrá dicho la concejal a mí con su oportunidad, pero es un tema que ya viene haciendo ruido, no de ahora agravado con esta crisis económica, Sí. pero la patente ya de hace, te diría 4 o 5 años Sí. en Río Gallego es el impuesto a discutir todos los años, De ¿no? hecho, yo lo digo lo de Acara porque Robles Sí, no, es que el año pasado y el anterior le preguntamos siempre lo Sí. mismo y siempre dice, Sí. bueno, no podemos porque está... Y bueno, hay quienes dicen sí se puede, amigo. En otros cuantos municipios de todo el país lo hacen de otra manera, fíjense cómo lo hacen. Ujú. No. Insisto, hay dos propuestas, la del intendente ujú, y la de los vecinos, que han constituido su propia norma, digamos. Puestos estos dos escenarios, sí. hay que ver qué votan los concejales. Atentos a esa situación. Y va a ser la primera gran prueba de fuego, digamos, Sí, para ver cómo va a funcionar el Consejo Deliberante las nuevas autoridades, ¿no? y tal con, cual. y con nuevos... Nuevo conductor, Sí, que Presidente, todavía están como ordenando. aprendiendo, Sí. exactamente. Claro, porque Grasso tiene dos, recordemos, son 7 concejales, Grasso Ujú. tiene 2 fieles, Sí, Vidal tiene 3 que son fieles, está D'Amico que está como boyando en el que medio, es fiel a ella, digamos. fiel a ella negociando con las dos partes, y está Aravena que al final no se sabe para qué. Es 50% fiel a Gracia y 50% fiel a Vidal. Fiel al Pa- camaleón, va. digamos, es como el camaleón. Primero tuvo con Grasso, después con Vidal, después con Grasso. Una doble camiseta. No sé, de Aravena se puede esperar cualquier cosa, digamos, Ujú. básicamente hablando en lo político. Entonces, hoy va a ser una prueba La de prueba de fuego, fuego. saber cómo funciona Ujú. esto, digamos. Y además, Se supone, en los últimos rumores dice que Aravena le pidió perdón a Grasso y que ahora va a estar de su lado. ¿Será? no, Sí. no determinaría ni de un lado ni del otro. Mm. También me parece que está del lado de Aravena. En definitiva, en realidad, acá del lado que hay que estar es de la razón y en tal caso del bien común. ¿Qué tool? 10:21 de la mañana. ¿Qué sucede además? Eso en el ámbito político local. En San Julián recién van a estar estrenando o iniciando las sesiones hoy. Obviamente como cada jornada y como cada acontecimiento de estos, el que va a tomar la palabra es el intendente de esa localidad, en ese caso Daniel Gardonio. Y también atendiendo fuertemente y seguramente hoy haya continuidad respecto de esa información y nosotros acá después de las 10:30 vamos a tocar una arista de lo que hace a la situación del trabajo y de los trabajadores. Obviamente en este caso del ámbito de la construcción de ICRT y obviamente de algunos espacios como camioneros, que ya lo tocaron nuestros compañeros el otro día con Sergio Sarmiento, que están en estado de alerta, por decirlo de alguna manera. Después de las 10:30 vamos a hablar con Wokra, con un representante de Wokra, con otro representante de Wokra en nuestra ciudad, respecto de lo que fue ayer la audiencia de conciliación obligatoria. Respecto de situaciones que justamente mientras Gutiérrez, el ministro de Trabajo, estaba acá con los muchachos de la construcción, en Buenos Aires, como bien lo contaba Fernando en el ámbito de noticias local, estaba Vidal gestionando novedades y avances
para esas situaciones, tanto ICRT como también obviamente lo que tiene que ver con las represas, así que obviamente tratamos de estar detrás de la información y minuto a minuto. Hoy, nuevo bono de 70.000 pesos para jubilados, lo decretó así el gobierno para jubilados y pensionados, se va a cobrar en abril, es una de las novedades de la jornada. Hay nuevas alertas meteorológicas para el norte de nuestro país y obviamente después de todo lo que viene aconteciendo, sobre Mucho todo calor. el AMBA, pero en este caso usted pregunte cómo están por allí por sus pagos, porque Corrientes, Misiones, Mucho Chaco, calor. Santiago del Estero. Ayer suspendieron las clases en algunos colegios por el calor que llegó a 45 grados. Sí, bueno, hoy hay alerta por lluvias para aquellas latitudes. También una de las cuestiones salientes de la jornada de ayer fue la visita del capo de la CIA, William Burns, que estuvo en nuestro país y se reunió, de ¿William hecho, Burns? con... sí, pero en este caso es William. Ah, Igual no lo digamos muy fuerte ni muy Ah. repetidas ocasiones porque capaz que nos... O le mandamos un saludo. ¿te vas a Miami? No. Ojalá. Porque Eh, me dijeron que ibas a acompañar a alguien que le dan un reconocimiento en Miami, ¿A quién le van a dar reconocimiento? que no es Messi, ¿Quién es? ¿Toto Avilés? tampoco. No sé. Alguien nacional, Nacional. ¿sí? Va a ser a ser declarado, Javier Milei? sí, Mira. embajador internacional de la luz, De la luz. sí. ¿Debe tener alguna empresa energética? No. Sí, o acciones en Norram, qué sé yo, en Geluz. Esto le va a entregar la organización Jabat Lubatich. Tiene sí, que el día ver de con abril. su rama judía. Sí, Ahí esa rama le va, lo va a distinguir en Miami el 10 de abril. La posición del presidente por posicionarse como figura global y el apoyo irrestricto, fíjate con quién está, ¿no? Con Benjamín Netanyahu. Bueno, la movida es conveniente para ambas partes. El evento va a ser en Miami el miércoles 10 y Javier Milei recibirá el título de embajador internacional de la luz. Para la organización judía ortodoxa Jabat Lubatich de Val Harbor, que otorga esta distinción, es la oportunidad para ganar todavía más influencia y concretar una cena de recaudación y celebrar así lo que se dice textualmente la invitación con la ayuda de Dios. Mira vos. Bueno, que le vaya bien. O sea que vamos a ser gobernados por algunas horas o sea, va a ser la presidenta Victoria Villarruel, Sí, mientras tanto vamos un 24 de marzo. a tener de vuelta después el embajador internacional de la luz. Mirá vos. Che, respecto de audios que tenemos para hoy, que le mandamos un saludo también especial a Sandro. No, en realidad no es especial porque es el de cada mañana, pero en este jueves esperemos que esté, ¿El Batman? teniendo un buen comienzo de semana. Exactamente, Batman le así dijo lo ha ayer bautizado Beto. Sí, lo bautizó como Batman porque es Díaz de apellido. Exactamente. Así que vamos a escuchar uno de los audios que tenemos para la mañana de hoy, que en este caso tiene que ver con un empresario, que de los fuertes, de los poderosos de nuestro país, en este caso del campo, Gustavo Grobo Copatel, que es agropecuario. Carlos Casares. Exactamente, la zona de Carlos Casares. Y que tiene que ver con el campo y con la soja particularmente. Sí, Habló respecto del gobierno nacional a modo de advertencia, o de... Sí, Gustavo contención. Grobo Copatel, ¿no? Exactamente, Gustavo Grobo Copatel, a modo de señal de atención para el gobierno nacional, habló justamente el hombre de la provincia de Buenos Aires. ¿Argentina va por el camino correcto? Yo creo que en resumen, sí. Pero... nuevamente. Sí, pero. Okay. Pero estamos en la etapa de la motosierra dura a los palos. Sí. Yo creo que hay que ir a un sistema de un intenso bisturí conversado, acordado, rápido, y no es solamente el tema de cortar, sino de cómo reconstruimos, y eso hay que dárselo en paralelo. Si nosotros no explicamos qué vamos a hacer en el futuro, por ejemplo, con la
digamos, agricultura familiar, para dar el caso que está ahora en este momento, no está bien la destrucción, o digamos, la destrucción es una parte del problema, la otra parte es qué vamos a hacer con la agricultura familiar. Este año, ¿cuánto? Ese era Agrocopatel, es una persona que en realidad muy, muy centrada su principal actividad en los grandes pools sojeros, ¿no? Y en el centro del país, donde La exportación de soja. tal cual, donde justamente se ha potenciado este ingeniero agrónomo devenido en gran empresario agropecuario. Creo que su hermano es el que maneja Agropecuario Argentino de Carlos Casares, si no me equivoco. Sí. Es Ese entre uno de las voces que vamos a escuchar en esta mañana, en la que vamos a hablar con Rubén Crespo, que es también representante de la UOCRA. Nos visitarán dirigentes de ADOSAC esta mañana y vamos a hablar del 24 de marzo también con Mariela Gamboa en el medio de toda la data que te vamos a ir contando, y obviamente que también traerá Karina a colación a esta mesa en días en los que está pasando de todo, y a dos manos están los compañeros de la redacción, además de Fer y Nica, también Tony e Ivana, que están actualizando permanentemente redes y la web del diario Nuevo Día. 1527 57 33 27 57 33 es el número al que te podés comunicar para invertir, para poner tu dinero más que en un plazo fijo. Te pedimos mucho menos incluso y te va a redituar mucho más. Hablas con NASA o con María del departamento de ventas de la cooperativa y te acercan una opción adecuada a tu bolsillo que no tengas duda que va a potenciar tu propuesta. Así que escribiles 15 27 57 33. Y si quieres participar de este espacio, nos escribís al 51 60 51, ya tradicional y característico de las mañanas de Radio Nuevo Día. Y de las tardes también, porque es el celular de la radio. Un estreno de la última hora del último día que ya tiene 13 horas de lanzado. WOS, la nueva generación de la música nacional, de la música popular, se ha juntado con uno de los grandes referentes de la historia del rock, que sigue vigente y que ha hecho una colaboración justamente con el joven Valentín Oliva. Estoy hablando de WOS y del Indio Solari con ¿Quemarás? En el fuego más sagrado de hoy y buscará el amor en un rostro fiero de lo que ya no sos. Tengo siempre pienso así, ya lo verás. Hay gente arraigada, solo asume que está en la desazón de no adueñarse el sol. Perdieron las alas de la fraternidad. Pájaro enfermo, sueña que vuela dormido, buscando en el cielo un sentido. Las nubes le hacen de nido fractal, donde cantará el dolor en el fuego más sagrado y tocará la trociego de lo que ya no soy. Matar en el fuego del infierno que corre y cortar sabor que recuerde para siempre quién soy. Resistirte a todo menos a la tentación en tus modos. El amor es un sentir y también una idea
menos sabemos, más sospechamos, y de allí el más todo este silencio. Camas hay cientos, y en todas sueña lo mismo. Me besa la boca el abismo, perdido en ese erotismo real. Él cantará, quemará el dolor, el fuego más sagrado del hoy, y volcará el amor en un rastro ciego de lo que ya no soy, y quemará el rencor, el fuego de un infierno precoz, y buscará el sabor que te recuerde para siempre quién soy. El rock argentino es un movimiento cultural Ya lo hiciste, vive solo hoy. que trasciende generaciones. Cerca del fin de semana, el jueves, se pone a tono. Radio Nuevo Día, 100.9, música y noticias. La radio de este verano 2024. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. En Chevrolet Veneto tenemos la mejor oportunidad para vos. En febrero, subite a tu próximo 0 kilómetro 2024 con beneficios exclusivos. Acércate a nuestra sucursal de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y sábado hasta las 13 horas. Nueva Tracker, Onix y S10. Cuotas reducidas. Y si entregas un usado, tenés una bonificación especial. Te esperamos en San Martín y Provincias Unidas. Y si decís que escuchaste la promo en la radio, tenés descuentos en el retiro de tu 0 kilómetro. Solicita tu prueba de manejo al 2966 41 1985. Suscribí, pedí y lleva. Pensá en grande. Pensá en Grupo Costa. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia. Senderismo y avistaje de fauna silvestre. Pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata. Un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguinos en las redes sociales, Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones.
¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. ¿A cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. En La Anónima, las ofertas más frescas. 70% de descuento en la segunda unidad de preparado para medallones estancias Anónima a 3.964 pesos con 35 por 500 gramos. Aprovechalo también en carne picada como un Best a 2.716 pesos con 35 por pack de 500 gramos. Supermercados La Anónima. Precios y descuentos válidos del 7 al 13 de marzo de 2024 en Supermercados Anónimos de Water Stock. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. Esta temporada, déjate llevar por la energía inigualable del rock nacional. En Facebook, búscanos como El Diario Nuevo Día. Instagram, @El Diario Nuevo Día 80. Twitter, @Nuevo Día Diario. Radio Nuevo Día 100.9. En este verano 2024, pedí lo que quieras. Seguimos acompañándote en esta mañana de jueves 21 de marzo, ya ingresados oficialmente en el otoño, un otoño que ha comenzado gris en la ciudad de Río Gallegos y un poco pasado por agua. Contanos vos al 1551 60 51 si por tu zona está lloviznando, cómo está. Está gris y ventoso, aunque no tan fresca la mañana por el momento en la capital provincial, en esta nuestra querida Río Gallegos. Y lamentablemente no pudimos establecer el primer contacto que teníamos pautado para la mañana. Vaya a saber por qué circunstancias. Pero vamos a hablar respecto de la cuestión represas, particularmente ahora tomando esta información como eje central de un ámbito que, como lo dijimos anteriormente, es quizá un poco más abarcativo en el ámbito del trabajo en Santa Cruz. Particularmente nos vamos a ceñir en esta que tiene 1.800 trabajadores pendientes de su continuidad o no. Habían recibido la notificación de que estaba todo paralizado y que se prescindía justamente de sus servicios, aunque el gobierno de la provincia dictó el viernes pasado una conciliación obligatoria al Ministerio de Trabajo de Santa Cruz, esperando
gestiones y digamos ganando tiempo para que el gobierno provincial desarrolle gestiones tendientes a resolver los problemas con China y reencauzar esta situación. Habló el ministro de Trabajo Julio Gutiérrez en la jornada de ayer con los colegas de Canal 9 y se expresó justamente tras la reunión de conciliación obligatoria. Buenas tardes. La expectativa fundamentalmente tiene que ver con que las empresas, como lo han visto el gobernador en varios medios, pidiendo que las empresas respeten la conciliación obligatoria, que se retrotraigan los despidos y que empecemos a buscar y desandar ese camino que nadie quiere, buscando la solución para la gente fundamentalmente. Y obviamente que la obra de la represa, que es tan importante para la Argentina, y para nuestra región, se ponga en marcha como debería haber estado siempre, ¿no? Así que, y aparte entendiendo que no es un problema de dinero, porque el dinero está, Camesa debe autorizar el dinero para que la empresa vuelva a trabajar y que los trabajadores estén en el trabajo como corresponde. ¿Cuáles son los motivos que llevan a la empresa a no acatar esta conciliación obligatoria? La verdad que no sabemos, esperemos que estén sentados a la mesa para ver esa discusión y el otro motivo tiene que ver con una deuda que está reclamando la empresa y nada más, digamos, es un tema ajeno a nosotros, es un tema que tiene que ver con Camesa y la empresa, ya que China ha enviado los fondos, así que exactamente, entonces Camesa debería estar discutiendo con la empresa de qué manera van a reiniciar la obra y no obligando a que se envíen los fondos. Y por otro lado, la responsabilidad de la empresa, entendiendo que detrás de cada trabajador hay una familia, ¿no? ¿Se confirma que son 1.800 o son más por ahora los telegramas? No, por ahora son 1.800, que no es un número menor y que deberían ya estar con la comunicación de que se han retrotraído. Esperemos que estos ya estén en vías y nosotros por cuestiones de tiempo no nos hayamos enterado, ¿no? Lo más importante hoy es que se cumpla con la ley y que los trabajadores vuelvan a trabajar como corresponde y que se reinicie la obra. Lo importante, como decíamos al principio, que el dinero está, que se ha hecho el desembolso, de que es una cuestión administrativa y de forma que tienen que arreglar la empresa que construye y Camesa. Entonces, no pueden estar los trabajadores en el medio de esa discusión si hay o no una deuda. El ministro de Trabajo, Julio Gutiérrez, que justamente detallaba las causales de esta paralización y la falta de gestión y de compromiso de parte de la empresa Camesa, que es la proveedora, la distribuidora de energía, y la propia empresa Elling en este caso, que es electroingeniería, como la conocemos, la empresa históricamente ligada, exacto, a la gestión de gobierno del kirchnerismo, sobre todo, ¿no? Gerardo Ferreira, sí. Pero que después, bueno, se hablaba obviamente también de un vínculo de, no me va a salir el nombre del superministro que tuvo el kirchnerismo. Debido. Julio Debido. Así que, en este caso, insta a las partes, el gobierno provincial, a través de su Ministerio de Trabajo, justamente, a resolver la situación y no dejar a los laburantes en el medio, que no, es cierto que no es menor, 1.800 laburantes, pensando en que cada uno de ellos tiene una familia y todo un movimiento económico de tener que prescindir de un ingreso como el que tiene justamente los laburantes de la construcción de las represas, no será nada sencillo, claramente. Yo no entiendo mal, o para el gobierno los chinos no tienen casi nada que ver con esto. Exacto, lo que señala Gutiérrez de alguna manera es que los fondos ya fueron girados y que la cuestión pasa justamente entre Camesa y la UTE, en este caso electroingeniería, es como la principal apuntada, ¿no? Porque la UTE, recordemos que tiene a electroingeniería, tiene a GESOWA, que es la China, sí, digamos, que es mediante la cual se ejecuta la obra. Exacto, y se triangulan los fondos que son chinos. Y se me escapa la tercera empresa,
pero la principal es electroingeniería, que es a través, digamos, de la cual han contratado. Y que justamente es el problema entre ellos, entre Camesa Claro, porque- y la UTE, ya que China, lo dijo literal, lo escuchamos, ha enviado los fondos, los mandó. Es decir, que la guita está. El problema es que ahí uno le debe a otro y se la quiere cobrar con lo que no El le tema es que, corresponde. capaz la guita está para ahora, pero no para el desarrollo, para la continuidad de la obra. Porque la información que circula a nivel nacional es que Software es socia de la UTE local, Sí. conformada por Eiling, o ex Electroingeniería, Sí. e Hidrocuyo. Hidrocuyo, ahí va. Y que los chinos se fueron y se llevaron sus ingenieros, sus operarios y sus directivos, Sí. todo lo que está en el país. Y que anunciaron la paralización de la obra con finalmente el despido de 1.800 trabajadores. Y que no piensan volver por ahora. Entonces, la cuestión de fondo es, hicieron un desembolso, ¿hasta cuándo? ¿Para qué sirve? O si es, yo creo que entiendo que es solo para ahora el desembolso. O sea, lo sumo será para el pago de este mes o el otro, qué sé yo, pero la empresa china se fue. No puede ser un... No entiendo cómo no lo incluyen, o cómo Gutiérrez no lo incluye, o le da una importancia menor a que los chinos hayan ido, digamos, que todo depende de Eiling o el ex Electroingeniería e Hidrocuyo. Ujú. Como que Ahora se lo vamos a preguntar a Gutiérrez, ¿te parece? ¿Te gustaría? estaría bueno, sí. La dejamos como la primera pregunta que le vamos a hacer en un ratito, en breve nomás, al ministro de Trabajo, Julio Gutiérrez, que va a estar charlando con nosotros, gestión mediante de Sandro Díaz. Te propongo que escuchemos un tema musical breve y enseguida venimos con este tema para desarrollarlo. Sé que hay mucha gente que en nuestra ciudad particularmente está interesada en conocer el horizonte de esta situación. Suena La Mala Rodríguez, esto es ¿Quién manda aquí? Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Que no entiende el reflejo, no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, que todo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir con lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? ¿Quién poder? Se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? ¿Quién poder? Se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda? Van a tardar en llegar, no me importa esperar. Si me atrevo a cruzar esa línea, no creo que vuelva. Pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas. En mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda. Si no nace, en ti siembra. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, que todo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, que puedo vivir con lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién me anda aquí? ¿Quién poder? Se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? ¿Quién poder? Se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? ¿Quién poder? Se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? ¿Quién poder? Se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda? Esta temporada, déjate llevar por la energía inigualable del rock nacional. En Facebook, búscanos como El Diario Nuevo Día. Instagram, @El Diario Nuevo Día 80. Twitter, @Nuevo Día Diario.
Radio Nuevo Día 100.9. En este verano 2024, pedí lo que quieras. ...10:52 de la mañana y como te lo prometimos, como te lo anticipamos, como lo aseguró nuestro querido Sandro Díaz, productor de este espacio, ya está del otro lado de la línea Julio Gutiérrez, ministro de Trabajo de la provincia de Santa Cruz, para hablar justamente de la conciliación obligatoria y hacer otras consultas respecto del mundo del trabajo en nuestra provincia, pero fundamentalmente centrados en este ámbito que tiene uno de los focos de conflicto fundamentales que necesita y desea, entiendo yo, el gobierno provincial destrabar para continuar o, digamos, poner el foco hacia otras situaciones que también se presentan. Ministro Gutiérrez, buen día, muchas gracias por atendernos. De este lado del teléfono, Héctor, Fernando y Julián saludándolo y agradeciéndole. ¿Cómo le va? Hola, buenos días, Héctor, Fernando y Julián y audiencia, un placer estar con ustedes. La primera pregunta la hace nuestro compañero Fernando Tornú, que ya la tenía planteada de antemano. No, ministro, porque recién escuchamos alguna entrevista que le habían hecho, y de hecho hay ya hubo un cruce mediático por la conciliación obligatoria y un comunicado que ustedes lo habrán leído de Elin Energía, donde ellos dicen que no es algo corporativo, sino que acá hay algo en conjunto entre las tres partes involucradas en esto, Elin Energía, GESOWA, Hidrocuyo, que hacen que esto no sea, lo que da a entender que no es algo casi corporativo ni que va a ser tan fácil. Lo que nos preguntábamos nosotros era, porque no lo escuchamos nombrar qué responsabilidad tiene o qué factor tiene en el desembolso de dinero y hasta cuándo el factor de GESOWA, de los chinos que algunos dicen retirado del país, que se llevaron los operarios. Hola. Sí, lo escuchamos. No, bueno, lo que pasa es que lo que hay que entender rápidamente es que esa información no es así. Uh-huh. Los chinos no se fueron a ningún lado. Pero paralizaron la obra. Que acá... No. Tampoco. No, para nada. No. La obra la está haciendo una UTE. Sí, es ¿dónde están los electroingeniería. No, es electroingeniería con GESOWA, que es una UTE, una Unión Transitoria de Empresas. Ellos son los que están haciendo la obra. El financiamiento es de China, del país. Sí. Ese dinero está a disposición. El tema es que Electroingeniería o la UTE está reclamando ahora una deuda que data de allá alrededor del 2016. Para no precisar mes justamente, pero que sí hizo reclamo. Todo se fue complicando y evidentemente ahora se reclama la deuda total después de 7 años o más. Y eso es lo que está pasando. Lo otro es que si la empresa no prosigue con la obra, no certifica los trabajos, nadie le va a pagar. Por eso decimos que nosotros con total responsabilidad y con jurisdicción para generar la conciliación obligatoria fue lo que hicimos, llevarle tranquilidad a la gente, a la sociedad, de que la cuestión administrativa está cumplida y que la UTE debe acatar la conciliación obligatoria. Por lo demás, la reacción y lo que haya hecho la empresa y demás, la verdad que nos tiene sin cuidado, porque ellos tienen que respetar la ley. En la Argentina, en Santa Cruz o donde sea, las leyes se tienen que respetar. Pero entonces todo esto que circuló en todos los medios del país, de que la represa está paralizada porque los chinos decidieron paralizar la obra y marcharse, ¿es todo mentira? Tal cual. Son cosas irresponsables que los medios generan a veces. Y acá, lo decía hoy en otro medio, tiene que ver con una cuestión política. Sin ninguna duda, esto a título personal. Porque casualmente
Estamos hablando que esto es una deuda que se generó hace muchos años y casualmente, sorpresivamente, ahora la empresa de electroingeniería le quiere cobrar toda junta. Si no, no sigue la obra. Se lo dijimos ayer en la audiencia, es un capricho de la UTE querer ahora, después de haber tenido 4 años en donde tenía una relación estrecha con el gobierno anterior, que no reclamaron esa deuda. Y ahora vienen y piden que se le pague toda la deuda completa, si no, no prosiguen. Ya la empresa Enarsa los intimó a que siguen con la obra porque el financiamiento está y que certifiquen los trabajos que deben hacer. No lo hicieron. Entonces, este capricho y tirarnos a los trabajadores encima con una carta de despido, con un telegrama de despido, la verdad que es un despropósito. Por eso es que la provincia intervino y dictó esta conciliación. ¿Y de cuánto es la deuda que le están pidiendo? Bueno, ellos están reclamando cerca de 500 millones de dólares. El tema es que esta deuda que ahora se ha trasladado y que dicen que es ese valor, las nuevas autoridades nacionales tienen que certificar que esto es así. Entonces, por eso digo, después de 7 años, reclamar una deuda y que se la pague toda junta y ahora, si no trabajan, es un despropósito. Autoridades que llevan 3 meses de gobierno, hablamos a nivel nacional, ¿no? Claro. Gutiérrez, consultarle en el medio de esta cuestión, la gran parte de los trabajadores, por un lado, ¿no? ¿Responde a electroingeniería o dependen directamente de la empresa, de la otra parte de esta UTE, de que es GESOUA? Porque uno sabe que la maquinaria, que todos los implementos para esta obra han sido aporte de GESOUA, ¿no? No. A ver, GESOUA y electroingeniería conforman una UTE y la UTE es la que está llevando adelante la obra. Así funciona. Ajá. Es por partes iguales, digamos. Todas las inversiones. No te puedo decir a ciencia cierta cómo se conforma y cuáles son las partes de cada uno, pero la responsabilidad es de la UTE, de esa Unión Transitoria de Empresas. Claro. ¿Está bien? Sí. Ministro Gutiérrez, está con nosotros en contacto el ministro de Trabajo, Julio Gutiérrez. ¿Qué ámbito de injerencia tiene la ahora Secretaría de Trabajo Nacional? Porque usted dijo bien que es un gobierno recientemente asumido, que además renovó su Secretaría de Trabajo porque hace poquito lo echaron del gobierno al anterior. ¿Qué grado de injerencia tiene y qué importancia tiene a la hora de esta gestión justamente la Secretaría de Trabajo de Nación para que en definitiva haya una voz que se sume a la postura adoptada desde el Ministerio de Trabajo, en este caso de Santa Cruz? ¿Y cuánto es el tiempo de espera para la ejecución justamente de la normalización de todo el trabajo allí en las represas? Nosotros con la Secretaría de Trabajo de Nación tenemos una estrecha relación. Es claro que este cambio de responsable complica la gestión sin ninguna duda, por eso hemos actuado nosotros, y si quisieran tomar intervención lo vamos a hacer en forma conjunta, porque le vamos a aportar toda la información para que ellos puedan actuar, y de hecho ya hemos coincidido que lo vamos a hacer juntos, porque es un tema importante. Estamos hablando de la obra de mayor envergadura en los últimos tiempos y que va a significar una cuestión energética para todo el país. Digamos, no es una obra menor. Y por otro lado es un trabajo y un acuerdo con el país, con China, que ya ha hecho los aportes, está el fideicomiso y el dinero está. Por eso es importante aclarar estas cuestiones. No se fue China a ningún lado y los dineros están disponibles. El tema es que la obra no continúa por un capricho de la UTE, que son las empresas, no es el país, las empresas que tienen la responsabilidad de hacer la obra. Así que este trabajo que tenemos cercano con la Secretaría de Trabajo de Nación está en marcha, y si quisieran tomar intervención lo vamos a hacer en forma conjunta, aportando toda la información que se requiera. Perfecto. Respecto de los trabajadores de la construcción, sus representantes han quedado conformes. Vemos, nosotros estamos enfrente acá de las oficinas de la UTE, que al menos en los últimos días los muchachos
no han movilizado, aunque sabemos que también hay una situación de mucha tensión dentro del propio gremio acá en la ciudad, que de hecho ayer arrojó novedades de índole policial, pero le pregunto justamente por cómo se han ido al menos sus representantes con estas novedades. No, bien, en realidad el sindicato ha acatado la conciliación. Ayer en la audiencia estuvieron los delegados de las dos represas, que son los representantes cercanos que tienen los trabajadores, con lo cual nosotros garantizamos desde el gobierno que esos telegramas se van a retrotraer, porque es una cuestión de forma. Las conciliaciones obligatorias no son para pensar a ver si la acato o no, se tienen que acatar porque es la ley, y nosotros, la provincia de Santa Cruz, tiene jurisdicción sobre los trabajos y las cuestiones laborales que existan, y más si hay conflicto dentro de la provincia, con lo cual estamos ajustados a derecho y ellos tienen que hacer lo mismo. Por eso es importante resaltar que el gremio y los trabajadores han acatado la conciliación y tenemos paz social mientras dure esta conciliación, por supuesto. Perfecto. Por último, ¿cómo viene la agenda en cuanto a las proximidades de abrir nuevas paritarias? Está en una, de hecho, me parece, ¿no? ¿Se ha tomado un ratito para charlar con nosotros? ¿Está en medio de una paritaria? Estamos en la última paritaria que tiene que ver con Fomicruz y ya cerramos todas las paritarias. Nos falta una sectorial que es AMA a las 13 horas y ya terminaríamos con todas las paritarias en este primer trimestre. Perfecto. Esperaremos novedades entonces en el transcurso de la mañana o de la jornada. Le agradecemos por estos minutos que se ha tomado. Seguramente le dijo, me pancan un ratito que tengo un llamado, así que le agradecemos de este lado por la predisposición. No, por favor, agradecido soy yo por permitirme llegar a la gente a través de su medio. Siempre es un placer estar con ustedes. Ya voy a ir al piso con los sanguchitos prometidos. Bueno, pero venga a la mañana, no venga a la tarde. Claro, porque cambia el turno. Gracias, Gutiérrez, hasta luego. Claro, después nos coordinamos el turno, pero va a ser un placer estar ahí. Gracias. Que tenga un buen día. El ministro de Trabajo, Julio Gutiérrez, un testimonio pertinente para escuchar en la mañana de hoy. Bueno, hay disimilitudes, Fernando. Pero es increíble esto que pasa. O sea, el país entero está creciendo que es de una manera. Claro, por publicaciones de todos los medios del país, donde se afirma que los chinos están re enojados con Milei y que se fueron, digamos. O que por lo menos como mínimo paralizaron la obra. Gutiérrez dice que todo eso es mentira. Que todo el conflicto está en base a una deuda de $500 millones. Que no es nada, o sea que no es poco, digo. Nada más, nada menos. En la deuda vieja. De 2016. Claro. Claro, del 2016 a la fecha. 500 millones. 7, 8 años casi. Bueno, no sé, es la versión, o sea, el ministro de Trabajo, claro. En eso, digamos. Pero ¿cómo puede ser tan distinta la información que surgió de GESOWA, digamos, a medios nacionales a esto, digamos? En definitiva, lo que afirma Gutiérrez, que es certero, es que los laburantes no están despedidos y que deberían continuar cobrando sus quincenas correspondientes. Esto lo veremos seguramente en estos días. Ahora hay conciliación obligatoria, los muchachos están tranquilos. Si no pasa nada, lo vamos a ver acá enfrente. Y se supone que va a ser aceptada, por ahora no fue aceptada. ¿Qué cosa? O sí, la conciliación obligatoria. Ayer estuvieron ellos, claro, no estuvieron los representantes de la UTE. El comunicado que yo leía o que vimos antes de que nos mandaron de la UTE. De la ex, claro, de la UTE, sí, o por una de las tres partes, porque son tres, está GESOWA, está Hidrocuyo y el... Sí, me mandaron el de GESOWA, pero no lo entiendo porque está en chino. Bueno, el de Elling es el que dice que no es corporativo, que es una decisión de todo lo que forman parte de la UTE, pero no dice en ningún momento. Ellos lo que plantean es como que no corresponde la conciliación obligatoria. Y que no la van a acatar. Dice que hay que hacer, pero no es la primera vez que alguien no acepta una conciliación. No, claro. Y hay que ver qué determinación tiene. Por eso le preguntaba yo y es importante saber que está en sintonía con la Secretaría de Trabajo de Nación. Es decir, que hay un lineamiento ahí establecido. Habrá que ver, ¿no? Porque en definitiva lo que tiene que suceder ahora, más allá de que acaten o no la conciliación, etcétera,
si bien Julio Gutiérrez dijo que no sabía el meollo, desconocía cuánto era que aportaba cada uno en esta UTE, ¿no? Sí. Pero vamos a ser sinceros, muchachos. Vamos a ponernos... Está financiada y sí. digamos, sustentada económicamente por el Banco de China. Exacto. Y vamos a ser sinceros. Electroingeniería y la otra hidrocución. Toda la maquinaria, todo el movimiento lo pusieron los chinos. Sí, sí. A mí me parece que... Sí, ¿no? Las hélices vinieron de... Para mí, porque necesitaban tener una figura argentina. Claro, sí, sí, entiendo que va más por lo legal, por ese ámbito, ¿no? Tiene una empresa de capitales nacionales. Sí, kirchnerismo. Mediante la cual. Bueno. Amigos. Bueno, démosle a Juli, a Nica y a Fer, pongan una empresa y pónganle en Hidrodía. Sí. UTE Bryan. Claro, UTE Bryan. Me parece que por ahí igual pasa la cosa, ¿no? Por macanas que se han mandado en el pasado y vivezas que quieren reflotarse como esta hora de tarde, mal y pronto se acordaron de cobrar la plata esta, ¿no? Sí, se ve que se le había perdido la factura, Sí, porque claro. 500 millones de dólares yo te lo quiero cobrar ayer, no algún día dentro de... Pero la factura electrónica, dijo. Esto es Arriba al Día, señoras y señores. 11 de la mañana, 9 minutos. Nos estarán visitando representantes de AOSAC. Escuché por allí que se abrió la puerta, así que seguramente ya están aquí en los estudios de la radio. Breve pausa musical, vamos a escuchar este hermoso tema para la mañana de este jueves, que se llama Guanuquear, de Ricardo Vilca, pero que lo hace dividido justamente de Ricardo Vilca, es el humahuaqueño. Disfruten de esta música hermosa en la mañana de este jueves. Enteros de labios quebrados, zampoña siquiera sonando, contigo respiro en la boca, besos, besos de mi raza. Perdido en la noche el silencio, la tarde se hace distancia, misterios que el tiempo descifra. Ese es su respiro. Siento penas que en el viento huyen, trayendo amores y silencios de las penas que encierran el sol en tu corazón. El traeramos de luna, zampoñas que en el viento huyen,
en viaje, buscando el cielo un cóndor va, como mi ser resucitará, buscando la luz, enteros de labios quebrados, sanfonias y quenas sonando, contigo respiro en la boca, el sol después de mi raza. Perdido en la noche el silencio, la tarde que se hace distancia, misterios del tiempo descifra. Ese es su respiro. Siento que en el viento huyen, trayendo amores y silencios de las peñas que encierran el sol en su corazón. Caerán voz de luna, sanfonias y en el viento huyen. El viaje, buscando el cielo un cóndor va, como mi ser resucitará, buscando la luz. Siento que en el viento huyen, trayendo amores y silencios de las peñas que encierran el sol en su corazón. Caerán voz de luna, sanfonias y en el viento huyen. El viaje, buscando el cielo un cóndor va, como mi ser resucitará, buscando la luz. Muchas gracias. El rock argentino es un movimiento cultural Ya lo hiciste, vive solo hoy. que trasciende generaciones. Cerca del fin de semana, el jueves, se pone a tono. Radio Nuevo Día, 100.9, música y noticias. La radio de este verano 2024. Attention, flight 605 to Tokyo is ready for departure.
Vamos en la continuidad arriba al día. Ojo con lo que decís vos de mis amigos, Ojo, porque te estuve escuchando. A vos te estoy hablando, Héctor Mancilla. Mentira. Todos somos amigos y nos queremos mucho acá en Radio Nuevo Día. Y aquí reina la paz y la armonía. ¿O no, Brian? Claro que sí, ¿no? 19 minutos han pasado de las 11 de la mañana. Y esta nota se me va a hacer muy difícil desarrollarla, muchachos, la verdad, porque no estoy acostumbrado a esto. Qué temazo, dice Cacho Álvarez, le mandamos un abrazo. Pero digo que no estoy acostumbrado porque nos visita Javier Fernández, secretario general de ADOSAC, en este caso, con quien no vamos a hablar de conflicto docente, no vamos a hablar de medida de fuerza, no vamos a hablar de reclamo, en este caso vamos a hablar de algo propositivo, porque justamente desde la entidad van a desarrollar un seminario de capacitación justamente para el cuerpo docente y para los estudiantes o quienes aspiran justamente a pertenecer al cuerpo docente provincial. En este caso va a ser en el Calafate y tiene las matemáticas, así que nos vamos a tener que anotar como eje fundamental, sobre todo obviamente para la enseñanza. Bienvenido Javier Fernández, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días Julián, Héctor, Fernando, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Cómo surge esta capacitación? ¿Hasta qué fecha y tiempo? Y me imagino que mucha la requisitoria y también hacía bastante que no se daba este marco, ¿no? Esta acción por parte del sindicato, si bien siempre hay otras capacitaciones, pero no llevado al campo ya de el quehacer diario áulico, ¿no? Sí. La verdad que muy contentos. El centro de estudio Enriqueta Lucero desde ADOSAC se formó allá por el 2009 y con una idea que era central para nosotros y muy importante, que era contribuir, por supuesto, a nuestra sociedad, a la escuela pública principalmente, con capacitaciones para nosotros de muy alta calidad, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque nos permite en esta oportunidad traer a la provincia de nuevo, ¿no? Porque ya nos ha visitado, a una profesora investigadora, que es Paola Tarazou, es especialista en enseñanza de la matemática, realmente trabaja en la UBA con una trayectoria en trabajo de investigación, de formación de docentes, y la verdad que muy gratificado con su presencia, porque la verdad tienen un currículum, la verdad que sumamente extenso y además comprometido, por un lado, ¿no? Y esta capacitación se va a desarrollar en la ciudad del Calafate el día 22 y 23, mañana y pasado. Mañana por la tarde comienza a las 18 horas. Hay tiempo de inscribirse, no hay problema para ello. Hemos enviado la información con el parte de prensa y además otros formatos a nivel ya escuela, con un código QR que allí en el mismo podrán acceder a la inscripción, así que, y también destinado para estudiantes, así que para nosotros muy contentos de
estar ofreciendo esta instancia nueva, ¿no? Lo que nos cuenta Javier es que ya tienen más de 200 inscriptos y esto es como el inicio, ¿no? Que también decías vos, o decíamos nosotros, creo que las primeras notas que hacemos, que no hablamos de conflicto docente, y empezamos a hablar de lo que mucha gente también pedía, era hablar de educación y empezar a tener iniciativas que tengan que ver directamente con eso, ¿no? Sí, hace mucho tiempo, y desde hace mucho tiempo veníamos justamente diciendo esto, ¿no? Ojalá que un día estemos acá hablando de pedagogía y no de otras cosas, ¿no? Es decir, del conflicto propiamente dicho, ¿no? En determinadas coyunturas. Y la verdad que nos gratifica mucho esto, ¿no? La primera, hay una repercusión enorme porque 200 inscriptos, la verdad que es sumamente interesante, por lo cual también tuvimos que salir a articular la presencia de monitores, ¿no? Realmente uno no espera a veces esta participación, pero creo que nos vamos a tener que acostumbrar porque hay una necesidad de capacitaciones, de instancias de formación de gente que realmente es reconocida a nivel nacional e incluso internacional, como ha sucedido en otras oportunidades. Así que un desafío enorme y además, como decía Fernando, claramente la idea es, por supuesto, llevar a cada localidad de nuestra provincia estas capacitaciones y también estas instancias también en miras de un congreso pedagógico provincial y seguramente nacional que va a desarrollarse acá en nuestra provincia. Todavía no tenemos detalles al respecto, pero estamos trabajando en ello, que nos obliga a hablar de educación. ¿Qué está pasando en las escuelas de nuestra provincia, ¿no? Es momento de interpelar, después de momentos muy difíciles, momentos complicados en términos educativos en la provincia por una gestión que creemos nosotros que fracasó en todos sus intentos, digamos, y además con una mirada totalmente regresiva. Si hay una razón o hubo una razón por la cual el centro suspendió sus actividades, no solo fue por el ahogo financiero del gobierno anterior, que recuerden que en algún momento nos llevó casi prácticamente a la quiebra, sino por la actitud también de parte del Consejo de querer incluso entorpecer las instancias de capacitaciones que llevamos adelante, y me estoy refiriendo a una diplomatura en neurociencias de educación que, digamos, fue absolutamente bloqueada por el Consejo Provincial anterior, a cargo de María Cecilia Velázquez, y contanos eso, el detalle de cómo fue el bloqueo, digamos, que se hizo, de que hablas de esa diplomatura en este caso. Sí, primero con la intención de cercenar estos espacios, de no reconocerlo, de no reconocer en las universidades como oferentes naturales de propuestas, ¿no? La posibilidad de que esto sea de alguna manera volcado en el puntaje de nuestros compañeros y nuestras compañeras, ¿no? Fueron instancias, esta diplomatura, una instancia sumamente importante porque realmente con una convocatoria enorme, con un gasto importantísimo de parte del sindicato, con una calidad de lo que se estaba haciendo, la verdad que superlativa en ese sentido, e incluso por informes de la misma universidad nos comentaron que hasta la misma presidenta del Consejo se acercó allí para tratar de entorpecer esta instancia. La verdad es incomprensible esto, ¿no? Justamente en esa instancia, este nuevo Consejo, y además que al momento, un dato importante, que al momento de valorar la capacitación, porque no quedó otra instancia que hacerlo, ¿no? Es decir, esta diplomatura tenía el reconocimiento de la Dirección General de Políticas a nivel nacional, ¿no? De validar, por supuesto, esto, y no había razón. Valoraron con un punto y se quedaron con 50 centésimos, que correspondía incluso bajo la normativa que ellos mismos decían respetar. Resulta que, bueno, bajo esta conformación nueva del Consejo, esos 50 centésimos que no valoró el Consejo anterior, este Consejo entiende, y ya hay un compromiso, que en la próxima carga de antecedentes culturales que se hace, en la próxima inscripción, que se hace de 1 al 30 de junio,
todos los años van a incluir esta valoración que no estuvo tenida en cuenta por el consejo anterior. Hay que tener en cuenta y explicarle por ahí para quien que no pertenece al ámbito docente, no tiene un docente en su familia, cuán importante significan este tipo de actividades y de propuestas justamente para el puntaje, que es lo que vos hablabas, que digamos, la carrera del docente invita, ¿no?, al desarrollo y a la incorporación, más allá de la vocación que tenga cada uno por incorporar preceptos, sino porque la carrera misma te lo reconoce y te puede llevar a lugares en el que a la hora de las subastas de cargos puedas acceder a un cargo mejor, por ende, ¿no?, a un salario mejor, etcétera, ¿no? Exactamente, todas las actividades que un estudiante y que un docente recién ingresado, ¿no?, al sistema en términos de capacitaciones, eso hace que, digamos, el puntaje, ¿no?, incremente su puntaje de acuerdo a la propuesta que él haya realizado, ¿no? Por ejemplo, los antecedentes culturales en un docente, en un listado, digamos, tiene un tope de 3 puntos y para llegar a eso, ¿cierto?, hay distintas instancias donde, digamos, va. Después hay instancias superiores como las diplomaturas que está en otros títulos dentro de ese listado, ¿no?, de sus antecedentes. Y bueno, y seminarios también está dentro de todo esto, así que, digamos, todo esto destinado a la formación docente, que no tan solo, digamos, hablamos del puntaje, sino también del hecho de capacitarse, ¿no?, de la acción voluntaria, donde estos compañeros destinan de un viernes y un sábado que está, digamos, destinado por lo general al descanso, a formarse, y la verdad que eso para nosotros es un valor superior, la formación permanente, constante, que van a haber otras propuestas, aparte de esta, que es justamente sistema de numeración y los primeros pasos de nuestros alumnos, ¿no?, en la escolaridad de nivel inicial, en la primaria. Hay otras instancias que van a venir de políticas educativas y otras propuestas interesantes ya para otros niveles también. Precisamente me sacaste lo que te iba a preguntar. ¿Cuesta mucho? ¿Cada cuánto tienen ustedes pensado desde esta área del gremio de capacitación realizar este tipo de acciones? Mira, ahora que está la posibilidad, realmente no vamos a descansar. Va a ser muy continuo esto y además ya estamos en un paso muy avanzado, con Flaxo incluso, para traer más instancias de capacitaciones. Sí, vamos a tener un año bastante interesante en eso y para nosotros creo que de relevancia, más allá de las capacitaciones, creo que es una contribución del sindicato, del sector docente hacia la sociedad misma, ¿no?, hacia los chicos, nuestros chicos, hacia la escuela pública, porque realmente creo que hay una necesidad decíamos, ¿no?, de discutir una mirada nueva sobre lo que está pasando en las escuelas, ¿no? Esa mirada nueva también sobre lo que está pasando, sobre todo en las escuelas en Santa Cruz, seguramente ustedes ya lo deben haber analizado o deben tener un cuadro de situación de lo que va a ser ya el año venidero. Lamentablemente esa herencia recibida en cuanto a este desastre que ha sido la promoción asistida, ¿no? Es un debate que, ¿no?, para adentro ustedes ya comenzaron a darse, porque se va a crear ese embudo, ¿no?, de chicos que adeudan 40, 50 materias, ¿no? Sí. ¿Cómo? Es importantísima la pregunta, es muy interesante por decir cómo salimos de esta situación, claro, ¿no? Y justamente nosotros hablamos, pensando en estas instancias, es que todo proceso de transformación se debe hacer con los docentes. No es posible avanzar, digamos, en políticas educativas o en decisiones, ¿no?, a veces unilaterales de un consejo, sin la consulta a los docentes. Entonces es fundamental que el docente empiece a discutir el cómo, ¿no?, qué mirada tenemos, qué dificultades hay hoy en las escuelas. Miren, hay algo tan concreto que no está, me salgo un poquito de la línea de la capacitación, pero que realmente está pasando en las escuelas, y es la necesidad de discutir la educación especial, digamos, o la inclusión, ¿no? Y le digo por qué. Porque justo realmente en este día nosotros, también, claro, tenemos dificultades porque nuestros colegas no están llegando,
digamos, en tiempo de calidad para nuestros alumnos integrados. Digo, y eso obedece también a razones incluso laborales. ¿Por qué? Porque las obras sociales se están tentando de una manera, digamos, un poco más fuerte, digamos, con la contención laboral a ese colega que está trabajando con un cargo en la escuela especial en el Estado y con otro cargo, digamos, en las obras sociales, y tiene una razón, digamos, el por qué, ¿no? Y el por qué también discutir que los colegas de las escuelas especiales, digamos, cada vez, tanto como docentes, hay menos. Ustedes comparan los listados de hace 3 años a esta fecha. O terminan trabajando en el ámbito privado, ¿no? Con todo el detrimento que eso significa, sobre todo para la familia del alumno, ¿no? Que en muchos casos no tiene para afrontar justamente un tratamiento, un acompañamiento, una educación en el ámbito privado, y por eso es que lo lleva a una escuela pública. Justamente, Julián, que absorben las obras sociales, que tienen otra posibilidad salarial, y es que allí de esa manera decía que de algunas están tentando a la mano de obra. Entonces realmente si el Estado provincial no está conteniendo de alguna manera salarial, laboralmente a nuestros compañeros, es natural que vayan a emigrar a otros lugares, ¿no? De mejor contención. Pero también tiene que ver con el cómo, ¿no? Realmente creo que es necesario discutir el rol en las escuelas de todo el sistema educativo en general, y saber que por otro lado los compañeros que están realizando ese trabajo de integración también a veces tienen que andar deambulando por 1, 2, 3 escuelas con una cantidad de casos que los excede, digamos, sí. en su... Y que te agota humanamente. Imagino yo que al final del día debe ser muy complejo, porque además en muchos casos son condiciones distintas con las que trabajan, digamos, y debe ser... agotador, ¿no? Por supuesto, y además también rediscutir un poco esto, ¿no? Porque es importante, a veces se han hecho anuncios muy grandilocuentes que no terminaban en nada, ¿no? Por ejemplo, esto de la promoción, digamos, asistida en secundario, en todos los niveles, la verdad que es algo que es necesario discutir para avanzar en proyectos mejores, ¿no? Es decir, cómo se revierte, digamos, una situación actual que ha venido de alguna manera siendo, digamos, solapada, con los problemas escondidos bajo la alfombra y que no nos llevaron a nada. Sí. Y voy a algo fundamental de esa situación particularmente que decís vos, que entiendo ha sucedido y ha ido en detrimento de un factor fundamental que tiene el docente a la hora de pararse frente a los alumnos, que es la autoridad. O sea, si yo sé que es lo mismo, si te presto atención, si no te presto atención, si apruebo tu materia o no la apruebo, porque voy a terminar accediendo al siguiente nivel y va a transcurrir el tiempo y voy a pasar de grado, te termina desautorizando al docente que está parado ahí tratando de decir, bueno chicos, prestemos atención, vamos a hablar de tal o cual tema. Sí, a mí qué me importa. Entonces, a un principio fundamental del aula y de la escuela, que es uno habla, el resto atiende, ¿no? Y es necesario interpelarse, ¿no? Digamos, ¿qué están haciendo los docentes, las autoridades? Ese respeto que se le ha perdido a la autoridad docente en su rol, digamos, no tan solo, digamos, en la comunidad educativa, sino que nosotros entendíamos que hasta la misma clase política le restaba importancia. Imagínense que hasta la misma vicepresidenta o presidente en algún momento dijo, allá están los docentes teniendo 3 o 4 meses de vacaciones, con una vida como si nosotros fuésemos, digamos, no. Insaurrantes con guardapolvo. Creo que desde esa manera, acuérdense que hace muchos años también, digamos, habían comunicados de todo el arco político del gobierno de turno en contra, en detrimento de la figura del docente, ¿no? Y creo que eso también es un mensaje en sí que es importante interpelarse, ¿no? Y también algunas políticas educativas erróneas, porque también el hecho de quitarle el rol al docente, al cuerpo directivo de las escuelas para no tomar decisiones, también ha sido parte de la debacle de un sistema que, como decíamos recién, ha fracasado rotundamente, ¿no? Y creo que por ahí pasa, ¿no? Discutir todo esto, ¿no? Absolutamente todo. Así que eso es el objetivo que tenemos en este año, que más allá de las cuestiones típicas, ¿no? del salario y la discusión, nos vamos metiendo de lleno porque es nuestro interés e insisto, nuestra colaboración para con la sociedad, porque esto
va a repercutir directamente en el aula, ¿no? Recordamos fecha y medios de inscripción para quienes todavía o hayan escuchado y conocido la propuesta en este espacio y digan, yo quiero ir a Calafate a capacitarme. ¿Dónde se va a hacer? Sí. Ahí estamos gestionando lo de la escuela porque obviamente nos ha excedido. Yo después les paso por privado también la escuela para que ya finalmente, pero hay circulando ya un flyer que donde contiene ese flyer el código QR donde se van a poder ahí claro, se abre el formulario. Abre el formulario, se llena y hay tiempo. Hasta mañana incluso, en el mismo momento de la apertura del seminario, va a estar dispuesta la capacitación allí para que puedan acceder todos nuestros compañeros, compañeras. Es para afiliados, no afiliados y para estudiantes, por supuesto. Así que muy contentos de esta instancia. Perfecto. Javier Fernández, secretario general de ADOSAC, pasó por Radio Nuevo Día. Muchas gracias, como siempre, por su predisposición y su tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Vamos a una pausa en la mañana, ya casi mediodía de este jueves 21 de marzo. Estás en Arriba al Día en el 100.9 del dial. Vamos a escuchar eso que te pasé, Brian, ¿o tenés otra cosa? La trampa de Lili, entonces, esto es Rescate en Fireland. Salen a matar. Estos chicos tienen algo en mente hoy. Llegan y se van, ardiendo en un auto que no da ni pena. Pero sueñan con ganarse alguna estrella. Vuelven a bajar y cada vez que vienen algo pasa. Se abren paso en la oscuridad, encuentran dos manos blancas implorando amor. Ya no tengo nada que soñar, suspira ella. Con la ropa que usan siempre para esto. Faltan al bailarín, se escapan echando fuego y se llevan. Nadie quiere morirse hoy, no. Ella espera su mal amor, la esperanza de volverlo a ver. Abre y cierra el corazón,
verme sentada sola pensando en él. Nadie puede salvarme hoy sin tantos chicos. Un café, medialunas y una dosis de rock nacional que te hará vibrar hasta los huesos. Pero el amor puede sanar todavía una vez más. Así se empiezan las mañanas en esta radio. Radio Nuevo Día, 100.9, música y noticias. Viví el verano 2024 con nosotros. Río Gallegos te impulsa. 6 gimnasios y un natatorio municipal. El deporte es un derecho y la MUNI te lo garantiza. Río Gallegos, tu capital. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. En Chevrolet Veneto tenemos la mejor oportunidad para vos. En febrero, subite a tu próximo 0 kilómetro 2024 con beneficios exclusivos. Acércate a nuestra sucursal de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y sábado hasta las 13 horas. Nueva Tracker, Onix y S10. Cuotas reducidas. Y si entregas un usado, tenés una bonificación especial. Te esperamos en San Martín y Provincias Unidas. Y si decís que escuchaste la promo en la radio, tenés descuentos en el retiro de tu 0 kilómetro. Solicita tu prueba de manejo al 2966 41 1985. Suscribí, pedí y lleva. Pensá en grande. Pensá en Grupo Costa. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia. Senderismo y avistaje de fauna silvestre. Pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata.
un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguinos en las redes sociales, Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. El rock argentino es un movimiento cultural Ya lo hiciste, vive solo hoy. que trasciende generaciones. Cerca del fin de semana, el jueves, se pone a todo. Radio Nuevo Día, 100.9, música y noticias. La radio de este verano 2024. Attention. Flight 605 to Tokyo is ready for departure. Esto es Arriba al Día, 12 minutos nos separan de las 12 del mediodía y continuamos acompañándote. Le mandamos un abrazo a Cacho Álvarez, que está escuchando muy bien con la música hoy, nos dice. Me gustó el tema Rescate en Fireland, ¿no? Exactamente, en Muy buen Fireland, de tema, las no lo había trampas de escuchado. Lili. No lo había escuchado nunca, un tema viejo ya, porque la trampa de Lili no existe. Claro, ¿no? exactamente. Del disco La Calle que Brilla, justamente, los invitamos a seguirlo en YouTube. Seguramente que le sigan dando acompañamiento a esos temas de autoría local, autóctonos. Va a ser bueno. Claramente la voz de Miguel García. Exactamente. Y lo saludamos a nuestro compañero que ayer tuvo su segunda edición de La Noche Imberbe junto a Tony Villanueva y el Lobito Witt, que ya han acuñado allí su comunidad, su público que los espera Un día esto pasado voy a las caer, 9:30. voy a caer. Hay que venir a esa hora. ¿Podemos beber alcohol, un vasito de whisky? No sé. A mí me gusta muy radio. No, bueno, pero tranquilómetro nomás, no, tampoco desarreglando mucho, pero está para venir a charlar con los muchachos. Nomás. Claro. Lo que no tan tranquilómetro para nada son los trabajadores y trabajadoras judiciales. Vienen desarrollando varias medidas de visibilización de su situación. Recordamos y siempre aclaramos que su actualización salarial es un sistema especial por el cual se refleja lo acordado y lo instrumentado en el mismo mes del año anterior. Es decir, a esta altura ellos están percibiendo haberes o incrementos que fueron correspondientes a los acuerdos en porcentajes de febrero, enero, marzo del año pasado. Sabemos que de marzo del año pasado a marzo de este año hay más de 200% de diferencia y por eso dicen, muchachos, necesitamos que hagamos una negociación acorde a los tiempos que transcurren. Bueno, no ha habido respuesta favorable respecto del Tribunal Superior de Justicia, que como poder independiente tiene su presupuesto, y ellos le dicen como gremio judicial: muchachos, lo que tienen que hacer ustedes es ir con el gobierno, pedirle una ampliación presupuestaria y empezar a trabajar en base a ello. Bueno, no lo han hecho desde el gobierno y por ello la situación en la que nos encontramos, donde no hay una propuesta superadora que conforme a los trabajadores del ámbito judicial, por lo cual ayer hubo medida de brazos caídos. Hoy Karina Taverne dialogó, Karina Taverne que ayer recorrió varias dependencias judiciales, hoy dialogó con María José Butterfield, que es parte de la comisión directiva del sindicato, teniendo en cuenta también que Alejandra Verois está en Caleta Olivia. Ayer hablaron nuestros compañeros con ella y justamente nos apoyamos en la palabra justamente de la referente que hoy se encuentra en nuestra ciudad, que charló hace un ratito nada más con el móvil de Nuevo Día. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día.
Gente del nuevo día, bienvenidos a una nueva transmisión con el móvil. Llegamos a hablar con la gente de judiciales, estamos con María José Butterfly. ¿Es paritaria? ¿Seguís siendo paritaria, sí. Majo? Sí. Bueno, y tenemos novedades porque ayer les contábamos que estaban realizando distintas acciones porque habían tenido una paritaria infructuosa que de manera unilateral cerraron justamente los representantes del Tribunal Superior de Justicia. Pero esto motivó que ustedes tomen medidas, reclamaran a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Cruz. Lo compartíamos también por Nuevo Día. Y hoy hay novedades. Majo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, la verdad es que la medida que tuvimos ayer surtió su efecto, digamos. Celebramos mucho, estamos muy contentos con la participación que tuvimos de todos los compañeros. Y bueno, en el día de ayer tuvimos novedades respecto de esta nota que presentamos pidiendo que lo que se había podido ofrecer hasta ahora se liquide teniendo en cuenta que es inminente la fecha de cierre. Entonces, al nosotros haber cobrado un retroactivo en el mes pasado, al perderlo este mes, lo que se estuvo trabajando es poder que los compañeros puedan sostener su salario de un mes a otro, digamos, que no tengan esta caída. Por eso nos parecía importante que si había algo para ofrecer, ya se sumara a la liquidación, sin perjuicio de que nosotros en paritarias pudiéramos seguir trabajando en una propuesta superadora, porque todavía entendemos que este porcentaje no es suficiente, no alcanza a cubrir las necesidades que tenemos todos respecto de la inflación. Entonces nuestra idea era seguir trabajando pero garantizar que por lo menos con los sueldos de marzo no se sintiera tanto esta pérdida. Por suerte todo lo que hicimos ayer tuvo sus frutos, logramos que el tribunal responda esta nota y se pueda liquidar con este incremento, pero seguimos en esta lucha porque se abra la instancia paritaria. Como vos contabas, en la última reunión ellos entendieron un rechazo de nuestra parte que no fue tal y nos proponían una fecha paritaria recién para el mes de abril, y eso nos parece que es dilatar mucho en el tiempo las negociaciones. Nosotros necesitamos seguir trabajando, así que todavía estamos en estado de alerta y movilización. Vamos viendo día a día cómo seguimos y esperamos la semana que viene tener asambleas para poder volver a reprogramar para adelante, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, muy contentos con la participación de todos los judiciales, como vos decías, a lo largo y a lo ancho de la provincia. ¿Esto entienden que fue clave para encontrarse hoy jueves con esta novedad? Y sí, totalmente. Entendemos que impactó, que llegó. La campaña fue fuerte, todas las localidades de la provincia estuvieron reunidas. Quiero destacar el cuerpo de delegados, porque la verdad es que lo que se pudo activar es eso, es que los delegados de cada localidad recorran las dependencias, hablen con los compañeros, hablen con los medios y podamos visibilizar esta situación. Nosotros entendemos que defender el ámbito paritario es clave, es una instancia que no se puede perder, no se puede cerrar. El espacio paritario tiene que estar siempre abierto para los judiciales y para todos los trabajadores. Claro. Es el espacio ideal, es el espacio en el que somos pares, precisamente, en el que tenemos que discutir todas estas cuestiones. Habrá acuerdos, habrá desacuerdos, pero el espacio no se puede cerrar. Entonces la actitud del tribunal claramente que la repudiamos y por eso se generó toda la alerta que se generó y esperamos que no vuelva a ocurrir. Uh-huh. Lo que había sucedido es que ustedes pidieron un cuarto intermedio para trasladar a las bases lo que se había hablado en esa mesa de negociación colectiva, y esto los paritarios del tribunal lo tomaron como una respuesta negativa. Exactamente eso fue lo que pasó. Obviamente que cada vez que estás en una negociación uno va buscando oportunidades, soluciones, mejorar esa propuesta, analizar números, sacar cuentas, bajarlo a las bases y discutirlo con los compañeros. Esto sucede naturalmente, es lo que pasa siempre, es el mecanismo. A veces uno tiene más claridad y puede hacer ese proceso más rápido, y a veces requiere más tiempo porque uno analiza muchas variables. Y lo que pasó en esa reunión fue eso, fue pedir, entendimos que por ahí se podía esperar un poquito más para terminar de definirlo. El porcentaje que ellos ofrecían del 4% lo considerábamos insuficiente, nos parecía que no iba a significar un incremento, no era una suma significativa. Entonces creíamos que en unos días se podía llegar a evaluar el mejorar esa suma. Y bueno, la verdad es que no entendimos bien por qué ellos entienden esto como un rechazo de nuestra parte.
Y bueno, se cerró la discusión ahí y fue muy complejo. Por suerte, en el día de ayer, obviamente conversando y tratando de sobrellevar esos malos entendidos, si lo fueron, se logró revertir esos, como te digo, no que nos abran la paritaria. Nosotros estamos pidiendo que se abra con una fecha más próxima. Claro. En eso todavía no hemos tenido respuesta y por eso mantenemos el estado de alerta y movilización. Estamos trabajando con pecheras, estamos haciendo recorridas por todas las dependencias, informando a los compañeros y muy, digamos, siguiendo esto de muy cerquita para que no nos la pateen tanto en el tiempo. Bueno, acá nos pregunta Sergio, claro, lo que están reclamando es la recomposición salarial y que las acordadas que vienen desde Nación se cumplan. En eso, ¿en cuánto están atrasados en referencia? Bueno, nosotros estamos atrasados desde el año 2013, venimos con un arrastre de un año de atraso. Nosotros cobramos las acordadas de la Corte del año pasado, referidas a la inflación del año pasado. O sea, ya vamos como, se va haciendo como una bicicleta, se va haciendo un acumulativo de deuda importante. Ya tenemos un año atrás y nosotros los cálculos que hacíamos es que hemos perdido el 80% de nuestro poder adquisitivo del año pasado a esta parte. Entonces, lo que se ha venido trabajando con el cuerpo de paritarios y desde las bases también es evaluar la forma en la que se puedan ir incorporando aumentos, pero sobre todo lo que nos ha llevado, digamos, más, la variable que ha ocupado más espacio, digamos, en el debate ha sido la inflación. Claro. Nosotros no llegamos a equiparar el índice de inflación. Nos estamos denunciando ya desde el año pasado que las categorías más bajas, los ingresantes, las personas con menos antigüedad, están por debajo de la línea de pobreza. Si no me equivoco, ayer hubo un titular en un diario que hablaba de que para no ser pobres se necesitan 700.000 pesos y estamos lejos de llegar a esa suma. Entonces, primero es equiparar esos sueldos, es que lleguemos a un sueldo digno, y respecto del sistema salarial venimos muy atrasados, muy atrasados. Claro. O sea, es como que corren por un doble carril, porque las paritarias judiciales se arreglan o se convienen a nivel nacional y las provincias tendrían que solamente hacer efectivos esos niveles de pago, digamos, de escala, lo que se fijan las acordadas. Así que ustedes están pidiendo, por un lado, que les paguen lo que le tendrían que pagar, que cobra cualquier trabajador judicial del país seguramente, y además esto genera una deuda por sueldos mal liquidados. Sí, y imagínate que si vos también tenés, ya que tenés esa deuda que vos decís, imagínate que si, por ejemplo, nos correspondió un 10% de aumento en marzo y lo terminamos acordando por esto de que se dilatan las paritarias para junio, hay un retroactivo ahí que lo que termina pasando es que nunca lo logramos incorporar. Exacto. Entonces ya tenés el año atrasado más esos meses que te costó. Por eso nosotros rechazábamos lo del 4%, porque eso para el porcentaje que nos correspondía era un 9 lo que estábamos intentando hacer, y ellos nos querían dar un 4, entonces ese 5 se va a estirar, va a pasar, no lo logramos incorporar del todo, se dilata. Entonces en ese sentido venía nuestra lucha. Nuestro sistema salarial entendemos que es complejo y por eso siempre estamos abiertos al diálogo y a ver posibilidades, pero también la realidad nos corre el bolsillo. O sea, no quiero ni hablar del tema de la inflación porque no le voy a decir nada nuevo a nadie. Lo sufrimos todos desde todo el espectro de trabajadores. Sabemos lo que está pasando con los precios, con los combustibles, con las tarifas. Todos lo sufrimos, así que ni falta hace que aclaremos. Y estamos en la misma lucha que todos, que es equipararnos con la inflación. Lo último es como para hacer un redondeo de todo lo que hemos charlado. Ustedes en este momento, los judiciales de toda la provincia de Santa Cruz, ¿cómo está trasladándose a la atención al público la situación y las medidas? Nosotros estamos desde las asambleas ya se habilita el estado de alerta y movilización. Lo que va variando por ahí es la modalidad. Por ejemplo, en el día de ayer hubo brazos caídos, en el día de hoy no hay brazos caídos, estamos todos en nuestros lugares de trabajo, sí trabajando con pecheras, trabajando en visibilizar esta situación, más que nada el cuerpo de delegados, encargándose de las recorridas, las explicaciones, sacar dudas, pero la atención al público está garantizada. En la semana que viene hay asambleas, puede ser que varíe.
puede ser que vaya a saber qué pasa, eso es día a día. Lo van a decidir. Exacto, puede ser que se lleguen a determinar medidas de fuerza un poco más duras, pero eso pues recién va a pasar la semana que viene. Y esperando que se adelante la paritaria que está pautada para abril. Exactamente. Que si nosotros podemos obtener respuestas respecto a eso, la verdad es que sería un avance súper importante. Entre otras cosas que también siempre estamos ahí reclamando, pero en este momento lo que nos urge es tener respuestas al pedido de apertura de paritarias. Majo, muchísimas gracias. No, a vos, gracias. Hablábamos con María José Butterfly, ella es paritaria del gremio de los judiciales, y gracias a ustedes también por estar con nosotros. Completito el panorama, ¿eh? Si te quedó algo en duda, lo repasás en el vivo que hizo Karina Taverne a través de nuestras redes sociales, el diario Nuevo Día _medio Santa Cruz. Si no, en un ratito también te lo vamos a estar replicando en la web del diario Nuevo Día. De hecho, hay una nota de la mañana de hoy en la que te contamos las razones de las medidas que vienen tomando los judiciales y las judiciales en toda la provincia, en cada oficina, que están desarrollando justamente estas medidas de fuerza en reclamo de sus salarios, ¿no? Del poder adquisitivo del trabajador judicial. ¿Qué acontece? El equipo estaba concentrado, Fernando hoy está metido, absolutamente enajenado, no sé en qué cuestión. ¿A qué atiende? ¿A qué asiste, compañero? No, una cuestión policial, digamos, la policía de Santa Cruz informa que en un allanamiento a un joven de 20 años le encontraron un martillo demoledor y municiones de calibre 22. Esto en realidad ocurrió en San Julián y la policía está investigando si son elementos que han sido utilizados en diferentes hechos policiales que están investigando. Claro, es un indicio. Es un indicio, pero aparentemente tiene algo que ver con eso, así que es la noticia policial de la mañana de hoy, por lo menos, ¿no? Y después una noticia que llama la atención, ¿no? Porque hay un informe privado en el cual sacaron cálculos de la remuneración base de los argentinos medido en dólares. Y este informe, con el cual yo estuve sacando cuentas y no estoy muy de acuerdo, dice que solo 2 provincias cuentan con un ingreso per cápita familiar por encima de los $200. Y Santa Cruz se encuentra entre las provincias que no llega a los $200. ¿De sueldo promedio? Sueldo promedio, pero ingreso familiar. No me termina de cerrar, porque el ingreso promedio en Santa Cruz no supera los $100. Estamos hablando de un desfasaje entre los que más cobran y los que menos cobran, tremendamente amplio en el caso, porque, digamos, para no pasar los $100, que $100 son 100 lucas. Básicamente, sí. O sea, poquito más, poquito menos. Poquito más, ponele. El dólar está... El tema, sí, el cálculo se supone lo hicieron con dólar oficial, por eso. Sí. Que tampoco hay mucha diferencia, $100, 150 hoy por hoy. Pero, digamos, este informe dice que en Santa Cruz, si trasladamos a dólares, el ingreso per cápita familiar en Santa Cruz es de 91 dólares. Malísimo. Me parece muy poquito, digamos. Y está Santa Cruz entre las provincias en que menos, el porcentaje de sueldo es menor, ¿no? Incluso Buenos Aires es el más alto con $213. Me llama bastante la atención, digamos. Sí, hay un promedio trambólico ahí, porque entre un trabajador 591 y un petrolero, ponerle, pensando en el ámbito activo del trabajo, ¿no? Y entre privado y público, hay una brecha gigantesca. Estamos hablando de ingreso familiar, que esto quiere decir que claro, entre la pareja se ganan 100.000 pesos los dos. Esto está mal, digamos, ¿no? Esto algo no está cerrando en este informe que hizo una empresa consultora, privada, una consultora privada. En realidad el informe lo elaboró Focus Market, que comparó remuneraciones básicas en dólares en América Latina. Así que bueno, en realidad lo estaba leyendo justo y me estaba sacando cuentas y no me estaban dando no le dieron los números. Digo, qué raro, muy tan poquito. Bien ganamos, dijo Fernando. No, tan mal. No, tan mal, claramente. Digamos, para no llegar a $100 oficiales, es como muy poco.
Sí. O hay una gran, más de la mitad de la población que no gana 100.000 pesos por Claro, día. o que no califica ni siquiera, entonces del O promedio estamos lo tira hablando- para abajo. O estamos hablando de mucha gente indigente que Ujú. o que no Sí, tiene sin trabajo salario, sí. o no tiene salario registrado, digamos. Vaya a saber uno cómo Bueno, sacar la cuenta. ahí creo que también hay un factor que lo decís, ¿no? Toda la parte de ingresos no registrados, de guita en negro que maneja una economía familiar hoy por hoy, ¿no? Porque hay un montón de que te pasaron plata, de que vendiste un sillón, de que no sé qué, que hay un montón de plata que gira, que no se registra. Entonces a veces hay tratar de establecer un parámetro en dólares en este caso, pero que muchas veces escapa a la situación, que quizá es solo lo declarado. Sí. Y después a nivel nacional la noticia A del ver, momento tengo varias la a nivel dio nacional. Manuel Adorni, vocero presidencial, quien adelantó no me que gusta. los ministros A ver. Patricia Bullrich de Seguridad y Luis Petri de Defensa van a anunciar hoy un paquete de leyes que va a incluir, entre otros puntos, estamos hablando de un paquete de leyes en materia de seguridad, ¿no? Que incluye, entre otros puntos, una normativa para instrumentar penas de prisión para todos los organizadores de piquetes y bloqueos en todo el país. Y se va a anunciar también la modificación de la Ley de Seguridad Interior para modificar el rol que van a tener a partir de ahora las Fuerzas Armadas. Esto, el ajuste no cierra sin represión, ¿eh? Claro, bueno, incluyen va a haber modificaciones en cuanto a la legítima defensa, el atentado a la autoridad, la ley de ADN para delitos, ley contra organizaciones criminales y penas contra organizadores de piquetes y bloqueos. Y en defensa, bueno, lo que van a anunciar es la ley de seguridad interior. Así que, bueno, viene como una... algunos me da cosa decir mano dura, es como un exceso de ¿Y qué puede esperar mano dura. con la gente que hay ahí? Sí, de Patricia Bullrich fundamentalmente, no sé. Sobre no todo también sabemos. cualquiera que quiera reclamar Sí. por algo y que organice un reclamo, Puede termine ir detenido. termine Ah. preso. ¿Procesado? Sí, esto tiene que no ver... solo demorado, sino detenido, procesado por una causa y puede ir a prisión por Claro, años. estar preso de 2 a 6 años. Tener una condena y terminar en... Es una locura. Tener detenido años por reclamar algo que quizás es sumamente justo. Nadie sale a la calle a hacer a reclamar porque Bardo, sí, porque digamos, sí. salvo, bueno. Aparte, esto se da en la víspera de una gran movilización que seguramente, indudablemente, va a haber el domingo en el día del 24 de marzo. Le guste o no le guste al gobierno nacional, es una consigna y el 24 de marzo, el Día de la Memoria, es, aunque no vamos a decir del 100% de la población, de la sociedad argentina, pero es un consenso que existe respecto de nuestra convivencia democrática, respecto de las Fuerzas Armadas y su rol durante la dictadura, de la violación a los derechos humanos, de los delitos de lesa humanidad que han cometido. Sobre eso hay un consenso establecido que lo vino a patear claramente Milei, que le sirvió también como su plataforma de campaña, pero este anuncio entiendo que también es una provocación a esa movilización que va a haber pasado el domingo, en 3 días. Dicho sea esto que señala Fernando, también en ese sentido, Santiago Caputo, que es uno de los principales asesores y hombres de confianza dentro del gobierno de Javier Milei, está proponiéndole justamente al presidente que o por indulto o empujando judicialmente algunas causas se mande a su casa a represores condenados por delito de lesa humanidad. Sabemos que Victoria Villarroel, por su militancia y su historia, está ligada un poco a estas consignas, ¿no? Desde su centro de estudios legales sobre terrorismo y víctimas, que comandó mucho tiempo, y que muchos de los intérpretes o protagonistas de este gobierno acompañan estas consignas pro-militares. De hecho, ayer Luis Petri estuvo con Cecilia Pando, que es reivindicadora de muchos de estos hombres que han cometido atrocidades comprobadas y condenadas por la justicia. Más allá de eso, los tipos se embanderan en tipos y tipas, en esta causa y vuelven a cargar. Es decir, no solamente de lo económico, no solamente de un montón de cuestiones que agitan el avispero, sino que en este caso también desafiando
a la convivencia democrática, poniendo en cuestión el 24 de marzo per se. Y dicho esto, el diario Nuevo Día te cuenta en 2 noticias al menos la denuncia que yo te repasaba brevemente de la organización Hijos, que justamente denunció que una militante de esa organización fue abordada por 2 hombres que le ingresaron a su casa ilegalmente y le dijeron: no vinimos a robarte, vinimos a matarte, a nosotros nos pagan para esto, y la torturaron, y señalan que también la abusaron sexualmente, y de hecho cuando se iban del lugar dejaron un escrito en una pared con BLLC, que es Viva la Libertad, carajo. Así que este ataque, en principio, este delito, acompañado de una provocación, a horas nada más del 24 de marzo, obviamente que alerta y pone en el centro de la discusión, una vez más, una discusión que parece estar saldada, pero que muchas veces hay espacios de la política y de la sociedad argentina que pretenden reivindicar, y en este caso lo están haciendo abiertamente, porque además muchos de ellos son integrantes del gobierno nacional. Así que habrá que estar atento a cómo avance esta situación, aunque son, creo yo, discusiones que son sustanciales, no son las de fondo para este momento de la Argentina, y el gobierno lo que muchas veces busca con este tipo de situaciones, más allá de mostrar la carga ideológica que tiene por detrás y la reivindicación de la dictadura y los delitos de lesa humanidad en muchos casos, es obviarnos de otras situaciones que hacen a nuestro día a día y quizá más urgentes. 12 del mediodía, 13 minutos. Brian, estoy atento a lo que haya traído Brian para almorzar hoy, porque no traje nada, así que vamos. Me parece que no pasó nada. Brian, me dijiste hoy temprano unas marineras que habías traído con papas hervidas, lomo Strogonoff. Lomo al Strogonoff. Estoy con un puré, capaz. Con puré mixto, dice. Todo lo que sea papas, venga. Con puré mixto y de de entrada. Ah, entrada, viene con entrada. Sí, entrada me dijo una ensalada griega. Mira vos. Claramente. Acompañado, lógicamente, con un Chardonnay. Ah, mirá. O un Riesling, si a usted le gusta el vino alemán blanco. Ah, eso es vino. Mirá, no lo conocía. Varietal. Mirá vos. Sí. Así que bueno. Sabés? Yo aprendo, me voy de acá. Los liberales de Copetín. Liberales de Copetín. Sos un genio, Brian. A este muchacho lo creamos nosotros, ¿Quién pudiera, no? Sí. ¿Cómo se van a castigar ustedes? Mentira, no tenemos nada, yo no traje nada, y aquel seguro que si yo ya lo vi cuando se subió, porque lo paso a buscar a las 7 de la mañana con las manos vacías, nunca un tupper. Yo también, yo la verdad que no tenía nada para traer, pero bueno, Brian, nos miraremos y diremos cuánto falta para cobrar. En 6 meses se van a ver los beneficios. ¿Sí? ¿Que hay cuotas sin interés? Que No, encima es de hincha del lobo. ¿Ese tipo que tiene apellido de androide? De actor de cine californiano. ¿Federico? Sí. ¿Federico Sturzenegger? No, claro, es hincha de gimnasia. No sabía. ¿Viste que el día que se jugaba el clásico en la cancha de gimnasia lo hicieron que se retire, porque lo empezaron a putear los plateístas de gimnasia? No. Hoy somos pueblo, hermano. Bueno, el economista, asesor y sin cargo en el gobierno actual, valoró positivamente los cambios implementados y calificó los primeros 100 días del gobierno de Milei con un 10 por su valentía, dijo. Además, manifestó, en 6 meses se van a ver los beneficios. Segundo semestre, muchachos, esperen al segundo semestre. Ustedes fueron muy ansiosos porque el problema de Macri fue que no dijo cuál segundo semestre. En aquel entonces, pero claro, parece que está llegando. Sí, espérenlo. Así que Sturzenegger es del lobo. Sí. Es que nosotros tenemos próceres como Favaloro. ¿Y por qué no lo mandan a dirigir económicamente a la institución? No, sea boludo. No, hace sociedad anónima. Nosotros no, vamos a decir como Ramón Díaz. No lo claven ese clavito, por favor. Mirá, no. Hágase cargo. Sí. Bueno, Cristina también es del Lobo, así que se ve que somos de la amplia avenida del centro y recogemos lo que
No, bueno, igual no tiene nada que ver con las cuestiones políticas, ¿no? 16 minutos de las 12 del mediodía. ¿Cuándo juega Independiente? ¿Mañana viernes? ¿Contra la Ferreri? Ah, ¿Copa Argentina? Estás Argentina. Estás Argentina. Guarda que después de que Lanús quedó afuera con el Porvenir, puede pasar cualquier cosa. Y sí, hijo. Aparte la Ferreri, equipo popular, va a llevar gente, va a estar lindo. Bueno, No, claro, porque no hay liga local porque juega la selección. No va a estar Jesús de la Ferrer. Claro, Así ojalá que- que estaría que convierta el agua en vino. Para la muchachada. En birra. Claro, también birra. En Multiplicó cerveza la- Palermo. Multiplicó la birra. compañero de garganta profunda. Ah, mirá vos, Sí, mirá vos. ¿No? Que la perspicacia que tiene es una locura. Fernando Tornú, Héctor Mancilla, Karina Taverne desde el móvil y Brian Álvarez en los controles, junto a quien te habla, Julián Quirós. Hicimos una nueva jornada de esta propuesta llamada Arriba al Día. Ha sido un placer acompañarlos en esta mañana. Quédense que después de las 2 vienen Beto y Claudia, con Fuera de Contexto. ¿Se llama morigerado, Beto? Ayer no le escuché que dijo Ayer me nada. dijo Cheto, el otro día me dijo... Ayer le dijo Cheto, pero no le dijo al inicio de... No, era en No. el final. No me acuerdo qué le iba a contar yo y me dijo usted que es bastante cheto, no sé qué. Ah, mirá vos. Mirá vos. Ahora no tengo... Mirá. espero que me traiga algo para almorzar, porque el cheto no tenemos ni para los bizcochos. A ver, Beto. Beto, sí, lo vamos a estar esperando acá con ¿Qué los está pasando, premios en alto. Beto? No, El otro día son le dijo que cosas. andaba en cierto... Sí, que andaba paseando de aquí para allá. Sí. No, maleducado, No sé. espectacular. Todo porque soy joven y sabe que yo a los adultos mayores, primero no le daría una tunda y segundo que lo respeto. Con A todo. los ancianos del... Claro, a la gente grande hay que respetarla, sea cual fuera. Y bueno. Querido Beto, te estamos esperando por acá, así que cuando quieras nomás. ¿Nos reencontramos mañana, Nica? No, mañana. Gracias por tu compañía, a vos también del otro lado de la radio, estéreo celular, YouTube o donde sea que nos hayas estado viendo o escuchando. Gracias por estar, nos reencontramos mañana viernes, desde tempranito, primero con la otra gestión. Seguramente estará Marcelo Zepernik contando alguna de las suyas, de las grandísimas historias que tiene para deleitarnos. Y también después, lamentablemente, venimos nosotros. Pero... vamos a hacer lo mejor posible. Sandro Díaz produjo este envío y todo lo que transcurre en el 100.9. Le agradecemos por su tarea también. Cuídate, disfrutá de este jueves y nos reencontramos mañana. Chau. Vamos a morfar y lo grabamos después. Va.